El día de hoy tenemos un tema bastante bonito que es relacionado al planeamiento estratégico en el sector público, ¿ok? Un tema que, si bien es cierto, como el doctor lo ha comentado, pues es parte de un curso especializado que ustedes están llevando y en realidad ustedes dirán, pero el planeamiento, ¿qué tiene que ver con el curso? De alguna forma, en realidad todo tiene que ver, inclusive en el tema de algunos de los planes que van a tener que considerar algunas entidades públicas. Entonces, por ejemplo, está el tema de poder cuidar la neutralidad, ¿no? La neutralidad que tienen que tener las autoridades que están ahorita vigentes, ¿no? Y ante, pues, las posibles elecciones y el nuevo proceso electoral que se nos viene. Dentro del sector público, en realidad todo trabajamos en base a planeamiento. Ustedes se van a dar cuenta. Es más, es imprescindible que todas las entidades públicas cuenten con un área de planeamiento. Generalmente este área de planeamiento hace un trabajo de la mano con presupuesto, cooperación técnica internacional. En sí no trabaja solito, ¿ok? Pero de alguna manera esto es importante porque va a permitir, valga la redundancia, planificar todas las actividades que tenemos. Es más, gran parte de los planes de trabajo, y hablo no solamente de planes de trabajo que tengan que ver por ejemplo, obras, ¿ok? Sino planes de trabajo que pueden ver también con la parte administrativa, la parte que corresponde a las contrataciones con el Estado, se planifican, cuentan con planes anuales. Es por eso que ustedes se han dado cuenta, pues, ese planeamiento va a ser verdaderamente importante. Dejemos de lado esta parte, no tan informal, pero que está relacionada, y vamos a ir un poquito más allá. Todo lo que nosotros trabajamos, políticas públicas nacionales, regionales, locales, los planes estratégicos, los planes operacionales, los planes multisectoriales, tienen que ver con planeamiento, definitivamente. Ahora, en el sector público, nosotros planificamos a corto, mediano y largo plazo, ¿ok? A corto plazo sería lo que vamos a realizar durante el mes y se va a planificar no solamente en la parte presupuestal, sino también en la administrativa. Vamos a trabajar a un año, que es decir, hasta diciembre, lo que vamos a tener que realizar. Vamos a trabajar de aquí a 3 años, ¿ok? Hablamos, por ejemplo, en el caso de los proyectos de inversión, ¿no es cierto? La programación multianual también está planificada. Entonces, vamos a trabajar todo lo que es planeamiento definitivamente, pues, desde un inicio de la gestión. Por eso es un punto bastante importante. Ahora, lógicamente, este planeamiento no solamente está ligado a documentos como van a ser el POI, el PI, el PCM, que con el plan de desarrollo concertado que cuentan cada una de las entidades, sino además se van a estar relacionados con todas las actividades que van a ser considerados. Aunque ustedes no lo crean, los que estamos en el área de planeamiento o en la parte ejecutiva, en la parte que ejecuta actividades dentro de las entidades, saben que yo no puedo generar un servicio si es que esta actividad no está considerada dentro del plan estratégico, dentro del plan operacional, ¿verdad? Tengo que de alguna manera tener un sustento, no es que yo me pueda inventar una actividad para poder considerarla como un servicio. Entonces ahí vamos a ir viendo cuánta importancia tienen. Segundo, el tema, miren, por más que nosotros recientemente, los que estamos en el sector público, sabemos que hemos tenido cambio de las autoridades. Estos planes que nos permiten que así se vaya cambiando el titular del pliego, aún las actividades van a continuar. La persona que ingresa nueva pues, a un ministerio, en el caso, por ejemplo, de las gestiones que nosotros tenemos a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos regionales, también van a asumir esta responsabilidad y van a tener que continuar y o mejorar en todo caso. Pero ya este documento está aprobado y tiene total validez, ¿ok? Inclusive hoy día hablamos nosotros que tenemos un Perú al 2050, ¿no? Un plan que antes era Perú el 2030, ahora ya estamos hasta el 2050, imagínense, y definitivamente tiene una serie de actividades. Yo sé que muchas de ellas ustedes me dirán, doctora, pero no se cumplen. Es cierto, lo sabemos, por X motivos, no solamente por temas administrativos, hasta por temas presupuestales, aunque ustedes no lo crean, pero la idea es que en este 2050 nosotros señalamos que tenemos un país, pues, que es reconocido a nivel exterior, que tiene seguridad ciudadana o que está considerado dentro de los niveles permisivos de seguridad. Estamos hablando de estabilidad económica, de movimiento económico dentro del país. Tenemos fuentes de inversión en el tema, avances en el tema de infraestructura. Entonces, definitivamente estos planes nos permiten, ¿no? Saber cómo es que nosotros vamos a trabajar y a proyectar. Y ustedes me dirán ya, ¿y cómo lo seguimos relacionando con el tema electoral? Perfecto, porque si ustedes se han dado cuenta, las autoridades que van a ingresar a ejercer cargos, lógicamente tienen que conocer de estos planes, porque sus planes de gobierno lo trabajan en base a eso. No es que ellos un día se levantaron y dijeron, ah, ya, a mí se me ocurre que yo voy a hacer eso. No, también tiene que estar relacionado, no de manera obligatoria a todas las actividades, pero sí tienen que considerar gran parte de estas actividades para poder elaborar sus planes de gobierno. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el logro aprendizaje del curso? En realidad, este plan especializado analiza el ciclo del planeamiento estratégico bajo el marco del CINEPLAN y los lineamientos del CEPLAN, ¿no? Con un enfoque profesional humanizado, busca articular políticas públicas con cadenas de resultados, garantizando una gestión eficiente, orientada a un cumplimiento de objetivos nacionales y sobre todo el bienestar ciudadano, ¿ok? Entonces, el CEPLAN, yo les cuento, el CEPLAN estaba un poquito desactivado, en realidad casi no tenía mayor movimiento. Yo considero que hace más o menos, ¿cuánto será? 5 o 6 años, el CEPLAN se ha reactivado, de verdad. ¿Y saben cómo? ¿Con qué empezó? También yo siento que es también por el tema del invierte, tal vez, ¿no? Como ya hablábamos de una programación multianual, el CEPLAN ha agarrado mucho más fuerza. Hoy en día tenemos un CEPLAN bastante activo, ¿ok? Inclusive en sus redes sociales lo podemos ver, se ha vuelto bastante amigable. Siento que sí está de acorde a lo que nosotros trabajamos en la gestión pública, ¿ok? Y justamente el día de hoy vamos a conocer parte de las funciones que tiene este plan, además de los demás elementos que participan, ¿no? De este sistema. Para poder iniciar, solamente quisiera iniciar con lo que señala Luis Lida, que habla justamente en el manual que tenemos de revalorización de la planificación, bueno, en el libro que él tiene de revalorización de la planificación y señala, ¿no? El planeamiento estratégico es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y el camino que deben recorrer al futuro, para adecuarse a los cambios en las demandas que les impone el entorno y lograr mayor eficiencia, eficacia, calidad de bienes y servicios que se proveen. El planeamiento estratégico es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Por ello, cuando se le aplica a la conducción de la sociedad, está influenciada por las ideas que orientan a la sociedad y está limitada por condiciones en que la sociedad se desarrolla. Y ustedes me dirán, pero esto no ocurre. Claro que sí. Miren, en los últimos años, respecto a la realidad de nuestro país, nosotros hemos ido sufriendo bastantes cambios. No me van a negar ustedes que antes de pandemia, yo no les voy a decir que no había delincuencia, que no había inseguridad ciudadana, sí la había, pero definitivamente después de esta pandemia esos niveles se han elevado, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros somos parte de este movimiento, de estos cambios que se van dando. El tema de la introducción a tecnologías, el uso de estos canales como por ejemplo el Zoom, el Meet, tampoco antes no se veía. Y hoy en día se considera que los servidores deben de tener conocimiento de herramientas tecnológicas. Entonces, las herramientas tecnológicas han ido en su vida, ¿no? Todo lo que es el tema que tiene que ver con el Internet, con todas estas, con las computadoras, es un avance el que se ha tenido. Entonces, de alguna manera, dentro de nuestros planes, nosotros vamos a tener pues que ir generando, ¿no? Esos cambios también, ¿sí? Dentro de la base legal, bueno, hay bastante base legal para poder revisar, pero nos vamos a enfocar en alguna. Tenemos a nuestra Constitución Política del Perú, porque es cierto, trabaja, señala la parte que corresponde al planeamiento estratégico. Tenemos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a sus modificatorias, ¿ok? Tenemos a la Ley Marco de Modernización del Estado y las modificatorias. Entonces, no solamente estamos hablando de modernización en el tema de que vamos a estar actualizados en el ámbito digital, hablamos de todo un cambio en la gestión, que va de la mano con la Ley Bases de la Descentralización, que es cierto, es una ley un poco más antigua, ¿no? Pero que de alguna manera también tiene importancia, con el decreto 1088, que es la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, más conocido como CEPLAN. Algunos decretos, tenemos el decreto 46-2009, que aprueba el reglamento del CEPLAN. Como les decía, para mí, todavía hasta el año 2017 y 18 teníamos un CEPLAN bastante pasivo. Yo siento que en el 2018 y 2019 el CEPLAN ha ido reforzándose, y ¿saben por qué también? Porque ha empezado a trabajar ya con las entidades. Ahora constantemente hay un monitoreo y un seguimiento por parte del CEPLAN. Es más, las entidades tienen que reportarles mensualmente avances. Hoy tenemos canales en los cuales también reportamos avances mensuales, ¿no? Entonces hay una constante supervisión y acompañamiento. Supervisión sin tipo de sanción, por si acaso, sino una supervisión que te permite apoyarte y que lógicamente te va a permitir que tú puedas desarrollar los planes. El Decreto Supremo 054-2018, que aprueba los lineamientos de organización modificatorias. El Decreto Supremo 29-2018, que aprueba el Reglamento de Políticas Nacionales y Modificatorias. En realidad, esas políticas nacionales, ustedes saben qué son las políticas nacionales, ¿no? Se crean justamente a razón de muchas necesidades que nosotros vamos teniendo, y con la intención de poder mejorarlas. Ok.
Muy buenas noches, ¿cómo están con todos? No es necesario que se registren, por si acaso, el sistema automáticamente lo hace, no se preocupen. Muy buenas noches para los que recién van ingresando. Continuamos. El decreto supremo 04 que aprueba el texto único ordenado. ¿Y por qué? ¿Está relacionado? Claro que sí. Este regula toda la parte del procedimiento administrativo general y está relacionado con la planificación, ¿no? También dentro de las entidades. El decreto supremo 95 que aprueba el plan estratégico del desarrollo nacional del 2050, ¿no? O más conocido como el Perú al 2050. El decreto supremo 103-2023 que aprueba la actualización del plan estratégico del desarrollo del 2050. No hay una gran variación, sí se establecen algunas que otras actividades, ¿ok? Y la directiva 01-2024 CEPLAN, que es la última que tenemos nosotros, de la cual vamos a verificar ahora, ¿ok? Y bueno, principalmente no podemos dejar de lado algunos documentos, como por ejemplo nuestra Carta Magna, que ya lo mencioné, las 35 políticas del Estado de acuerdo nacional y otros compromisos, el plan bicentenario, que ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver? Ya pasó en el 2021. Muchas de las actividades que se consideraron no se llegaron a concretar y también han sido consideradas en la visión al Perú o al Perú 2050, ¿sí? Uno de los principales documentos con los que vamos a trabajar el día de hoy es la guía del planeamiento institucional. Esta guía, que justamente aquí les he dejado el link, vamos a entrar solo para verificar que funcione el link, ¿ok? Sería imposible poder leerla ahora con ustedes. Es un texto de 97 páginas, imagínense. Es la que está actualizada, ¿ok? Por el CEPLAN y lógicamente estas guías, como su nombre lo dice, son en realidad manuales. O sea, yo creo que más claro no pueden, en este caso, el Estado explicar cuáles son las principales funciones. El contenido, lógicamente, y tenemos el ciclo de planeamiento que vamos a hablar hoy, el día de hoy, la cadena de resultados también, la articulación que existe entre estos órganos. También van a hablar sobre las gestiones de riesgo, las consideraciones para el proceso de planeamiento, las fases del planeamiento estratégico, ¿ok? Las decisiones estratégicas, el seguimiento y evaluación y la formulación de los planes, ¿no? Que lógicamente aquí se establece pues todo el detalle de cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? No vamos a revisarla ahora porque como les decía, son 97 páginas y ustedes se van a dar cuenta que gran parte de los temas los vamos a tratar el día de hoy, pero yo se los dejo como un material ahí alterno. Igual también lo van a subir tengo entendido, a la plataforma para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Ahora, bien, entonces, no se preocupen por los links porque los links están dentro del material. Las personas que se matriculan al curso tienen acceso, ustedes saben, a la grabación de la clase, al material y también al certificado, ¿ok? Entonces, pasando esta guía, vamos a hablar justamente sobre los aspectos generales y es importante que nosotros reconozcamos que este SINAPLAN, que significa Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene funciones, ¿ok? ¿Cuáles son ellas? La de constituir en el espacio institucionalizado para definición concertada de una visión a futuro compartida de los objetivos y los planes estratégicos. Todo plan justamente es eso, ¿no? Es como yo me voy a ver de aquí a un periodo de tiempo. Siempre lo comparo con la vida que nosotros podamos tener en la vida diaria, ¿no? Yo podría decirles, ya mi meta a diciembre de este año es comprarme un carro, digamos, ¿ok? ¿Es algo que lo puedo trabajar en 8 o 9 meses? Claro que sí, es algo posible, tal vez lo pueda lograr. ¿Cuál es mi meta de acá a 3 años? Culminar mi doctorado. Ya estoy en el avance, entonces yo considero de que ya podría sacar inclusive hasta el título. ¿Cuál es mi meta de acá a 10 años? Tener una casa gigante, ¿ya? Y viajar, digamos. ¿Cuál es mi meta de acá a 50 años? Bueno, no sé, ¿no? Hasta cuándo dure, pero nosotros poco a poco nos vamos a ir programando, ¿no? Entonces, lo mismo es el Estado, programa metas. Ahora, todas estas metas son de acuerdo a las necesidades, porque imagínense, ¿qué pasaría si yo ya tengo el carro? ¿No? Entonces, si me compro un carro, tal vez sea mejor que el que tengo, o tal vez simplemente, qué sé yo, quiero actualizarlo, modernizarlo, ¿no? Entonces, pero ya no voy a tener la necesidad de comprarme algo nuevo solamente porque no tengo, no, ya lo tengo y tengo que tratar de mejorar eso, ¿no? Entonces, justamente todos los planes se van a realizar en base a eso, a las necesidades que puedan tener. Los planes de la gestión pública muchas veces son para mantener la calidad de servicios que brinda o mejorar la misma, ¿ok? O implementar algunas nuevas. Sí es cierto, también podemos mantener, porque, por ejemplo, en el caso de las entidades, digamos, hoy en día todos trabajan en el tema de seguridad ciudadana.
efectivamente ya lo tenían hace 10 años, pero tal vez las medidas no han sido las necesarias, tienen que considerar la contratación de más seguridad ciudadana, me refiero a elementos, a personas, ¿no es cierto? Tal vez la adquisición de más vehículos. ¿Por qué? Porque también la necesidad va aumentando. Por ejemplo, un cambio que se ha dado de aquí a menos de 10 años, ¿qué son en las entidades? Las cámaras de seguridad. ¿Sí o no? Antes no veíamos tantas cámaras de seguridad. Hoy en día, la gran parte de instituciones invierte mucho en cámaras de seguridad, el botón de pánico. Entonces, de alguna manera son novedades que se van implementando por la necesidad que tiene la población. Ya teníamos un sistema, pero tal vez no tenía tantas cámaras o las cámaras no eran tan completas, ¿no? Hoy en día tengo un mejor sistema. En ese marco, todas las entidades integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico para que articulen sus planes estratégicos, recuerdo a los objetivos nacionales específicos y a las acciones estratégicas. Es que en realidad todo tiene que estar conectado. Miren, nosotros hablamos mucho de un sistema interoperable y articulado. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera yo no podría decir ya que yo quiero que Arequipa sea la ciudad, la mejor ciudad de todo el Perú y que solamente sea visitada y que vamos a promover solamente en Arequipa el tema del turismo y a las demás regiones dejarlas de lado. No se podría trabajar así, ¿verdad? El Estado no podría trabajar de esa manera. Entonces, el Estado incluso va pensando, oye, ¿sabes qué? Me he enterado que tal vez en Tacna ya hay 2 ciudades que van a hacer su centenario, cumplen 100 años ya, ¿no? Entonces, tal vez en Huaraz también tengo ciudades, en Ancash, perdón, en La Libertad tengo también ciudades que van a cumplir 100 años de creación política o tal vez, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de aniversario. Eso también se encarga de planificar el gobierno central desde todos los planes que tiene, ¿no? Entonces, para ellos incluso es más complicado porque yo considero que al menos si yo soy de la región, qué sé yo, de la región Ica, ¿ok? Voy a centrarme en todas las actividades de ICA, mejorar vías, mejorar tal vez las playas, la parte turística, ¿no? Entonces, pero imagínense, el Estado central tiene que trabajar pues a nivel nacional, ¿no? Y de acuerdo a las festividades y todo lo demás, ¿ok? Ahora, vamos a conocer un poquito más sobre estos sistemas. En primer lugar, vamos a tocar el sistema más grande, es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, o más conocido como el SINAPLAN. Este sistema está integrado por el CEPLAN, está integrado por los órganos de gobierno regional, del gobierno nacional, por los órganos de otros poderes del Estado, por los órganos constitucionales autónomos, por los gobiernos regionales y locales, por los órganos técnicos de planeamiento, por los órganos de alta dirección y de todas estas, de todos estos elementos que van a poder ejecutar este planeamiento de manera correcta. Es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordinan y vializan el planeamiento nacional. Fue creado en el año 2008, ¿ok? Poco a poco ha ido mejorando. En este espacio institucionalizado se define de manera concertada la visión del futuro del país, así como los objetivos y planes estratégicos nacionales, armónicos, sustentables, sostenidos y descentralizados. Está integrado por el CEPLAN, como les había comentado, está integrado además por los órganos de gobierno nacional con salvaguarda de la autonomía, por el Foro del Acuerdo Nacional, que es la instancia de concertación de la planificación estratégica, estos acuerdos nacionales que, como sabemos, nosotros tenemos que también establecer líneas, ¿no?, con ellos. Y justamente aquí nosotros tenemos una directiva que es la Directiva General del Planeamiento Estratégico, ¿ok? Esta directiva la va a tener una guía. Ojo con eso, esta es una directiva. De la misma manera, esta fue aprobada, ¿ok? Es la directiva 01-2024 del CEPLAN. Ahí les he dejado el link para que ustedes puedan ingresar. ¿Cargó? Sí, cargó. Esta directiva solo tiene 30 páginas, pero definitivamente, pues, habla, ¿no? Habla mucho. Nosotros vamos a poder observar de que esta directiva establece puntos como, bueno, definitivamente el objetivo, el alcance, que dice que sí, es de manera obligatoria para todas las entidades que reciban un presupuesto público en nuestro país, ¿ok? También señala su base legal, la definición, también habla de una cadena, en este caso de resultados, habla de los planes articulados, ¿ok? Habla del planeamiento estratégico, lo define, señala cuáles son sus objetivos, el ciclo del planeamiento, también que lo vamos a ver más adelante. Básicamente, como podemos observar, dice que este es un proceso sistemático, cíclico, que continúa de carácter
político, técnico, participativo, intersectorial, intergubernamental, basado en evidencias, desarrollado sobre la base de un análisis de un ciclo de la situación actual, un análisis prospectivo, decisiones estratégicas, seguimiento y evaluación. Y es que en realidad la parte del seguimiento y la evaluación van a permitir que, de acuerdo a las necesidades, se elabore un diagnóstico y este diagnóstico sea plasmado en los planes que vamos a nosotros a crear como entidades, ¿ok? Ahora, muchos de los planes tal vez no van a ser modificados o creados un 100%, van a ser mejorados, van a ser actualizados, ya sea porque tal vez el Estado ya trató de solucionar o darle una solución y les falta implementar algo, o ya sea porque ha cumplido en su totalidad, ya no habría sentido que continúe el esfuerzo, ¿sí? Entonces ahí también les dejo el link para que ustedes puedan ingresar cuando gusten. Y es importante que una vez que nosotros hemos entendido que justamente ese planeamiento estratégico es el proceso sistemático constituido sobre este análisis continuo de situación actual y el pensamiento orientado al futuro, que genera una toma de decisiones, nosotros vamos a poder observar características en este proceso de planeamiento estratégico, que vendría a ser, pues, que constituye el primer pilar para la gestión por resultados. Nosotros desde el año 2013, si no me estoy equivocando, si mal no me equivoco, perdón, un poquito de agüita, hablamos de lo que corresponde a la gestión pública por resultados. Es súper fácil y su nombre lo dice. Vamos a invertir muchas veces recursos, pero vamos a obtener resultados concretos a cambio, ¿no? Inclusive nosotros hablamos, por ejemplo, en la parte de los gobiernos locales, el plan por incentivos, una herramienta que se trabajaba también o que se trabaja para obtener resultados y funcionó, ¿ok? Orienta y brinda información para la programación presupuestal, contribuye al desarrollo de una cultura de seguimiento de la gestión pública, incorpora el análisis prospectivo como parte del proceso de planeamiento estratégico, instrumentaliza las políticas públicas considerando el contexto económico, social y político, y produce planes estratégicos que se actualizan sobre la base del análisis continuo de la situación actual y el pensamiento orientado al futuro, ¿ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los participantes de este planeamiento estratégico? Que es importante que nosotros lo conozcamos. En este caso, ¿a quién tenemos? Tenemos al CEPLAN. Sí, pues el CEPLAN va a ser una de las estrellitas aquí. De verdad, es uno de los actores principales. Se le van a encargar bastantes funciones. Hace seguimiento, hace actualización, hace proyección. Es el organismo técnico especializado que ejerce la función de un órgano rector orientador y de coordinación de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, orientado al desarrollo de la planificación estratégica como un instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico, sostenido del país y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional del derecho. Tiene responsabilidades, obviamente, ¿no? Tiene, en primer lugar, que formular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, imagínense, ¿no? O sea, tiene que recolectar la información de todas las regiones y elaborar este plan. Debe de asesorar a las entidades del Estado en la formulación del seguimiento de políticas y planes estratégicos. El tema de asesorar va con el acompañamiento, ojo con eso. Inclusive yo veo una participación mucho más activa del CEPLAN y ahora al finalizar les voy a mostrar por qué. Justamente he hecho una sección especial para poder explicarles cómo es que el CEPLAN está trabajando. Para todos los que estamos en planeamiento, podamos estar atentos. Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva y políticas públicas. Definitivamente, nuestras políticas, pues, son bastante importantes. Nosotros hablamos de políticas públicas que buscan justamente no solucionar, considero yo, pero sí de alguna manera atender las necesidades de la población. Ahí vamos a encontrar el tema de desnutrición, el tema de seguridad ciudadana, incluso hablamos de políticas, por ejemplo, referidas a simplificación administrativa, ¿ok? Lógicamente tienen que ver con un mejoramiento del servicio también que se va a brindar al ciudadano. Promover la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial y territorial, ¿ok? En este caso, ¿no? Lógicamente de la mano con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Todo tiene que estar conectado. Ahora, doctora, ¿y cómo hacemos, no? Porque yo quiero actualizar mi plan, pero ¿dónde voy a sacar información? Lógicamente voy a recurrir a mis instancias mayores, pues yo tengo que revisar las políticas nacionales. En esas políticas nacionales yo puedo diseñar también políticas regionales, políticas locales, que de alguna manera se van a ajustar mucho mejor a la estructura que yo manejo o a las necesidades que yo tengo. Porque, ojo con algo, yo no les podría decir, ¿saben qué es fácil? Entra, copia y pega nomás. No.
Nosotros en nuestro país tenemos diferentes problemáticas, diferentes realidades, diferentes climas, diferentes culturas, ¿ok? Entonces, yo no podría decirle por ejemplo, a Ica, oye, copia el plan que tiene, en este caso, Madre de Dios, pues, ¿no? Porque Ica, ya, tal vez en el calor pueden ser similares, pero Ica es una parte que pertenece a la costa, mientras que Madre de Dios es a la selva. Los climas pueden variar, ¿no? Yo tengo lluvias en la parte de la selva en temporadas, en Ica tal vez no las habrá, ¿no? O serán en diferentes tiempos. Entonces, Ica es una ciudad que constantemente tanto, bueno, la parte del sur transita para poder llegar a la capital, Madre de Dios es por el otro lado, ¿no? Entonces, definitivamente, ahora, presupuestos, yo no sé cuánto tiene la región Ica en recursos y cuánto tiene la región Madre de Dios. De alguna manera, las realidades son completamente distintas. Para poder elaborar un plan, para mí, lo debe ser quien la entidad. Y saben que si ustedes están en el área de planeamiento, esfuércense en ustedes mismos hacer estos documentos. Muchas veces esto se terceriza, se hace que lo haga un tercero, un extraño, que ni siquiera conoce la realidad. Justamente ahí es donde viene el problema de por qué tal vez no podemos implementar nuestros planes. Porque lo elaboró una persona que era del norte y que tal vez no tenía la misma realidad que yo. Y es que a veces hasta en regiones vecinas son completamente distintas las realidades, ¿ok? Entonces no podríamos manejar. Formular las directivas orientadoras del sistema de planeamiento estratégico, ¿no? Seguimos. Acciones que tiene que cumplir ese plan. Coordinar y articular la propuesta del plan de estratégico de desarrollo, definitivamente, ¿ok? Con los que forman parte del SINAPLAN y las instituciones representativas de la sociedad civil. Difundir y promover la implementación de este plan en coordinación con las entidades de la administración públicas integrantes del SINAPLAN, representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y ciudadanía en general. Establecer el marco normativo metodológico de las políticas y del SINAPLAN. Brindar asistencia técnica a las entidades, definitivamente lo viene haciendo. Emite opinión técnica sobre las políticas planes conforme al capítulo 9 de la presente directiva y es más, de alguna manera se puede hacer, por ejemplo, el tema de consultar, ¿ya? También el CEPLAN está teniendo consultas. Orientar y desarrollar estudios estratégicos y prospectivos que sirvan de insumo en la formulación de planes y de políticas, ¿ok? Brindar capacitación en planeamiento estratégico a las entidades de la administración pública integrantes del SINAPLAN. Hoy en día no hay motivos, ¿no? Para nosotros poder decir, es cierto, capacitación adicional a la que entrega el Estado es necesaria como esta, claro que sí, porque en algunos casos no se toman temas tan específicos, sino que lo hacen mucho de manera general. Pero sí sirve al servidor, ¿ok? Para poder trabajar al menos los planes. Promover la articulación intersectorial, multisectorial, multiactor y multinivel de gobierno a la formulación de implementación de planeamiento estratégico. Por ejemplo, en la parte que corresponde a multisectorial, ahí nos referimos lógicamente a sectores, ¿no? Y los planes no van a ser iguales. Miren, un ejemplo, ministerios. Ya. El Ministerio del Ambiente, ¿en qué se puede enfocar? ¿En cumplir qué metas? Tal vez en, qué sé yo, el cuidado de la fauna, de la flora, el tema forestal, ¿no es cierto? Mientras que el Ministerio de vivienda, ¿en qué se puede preocupar? En la parte que corresponde al saneamiento, ¿no es cierto? Que muchas ciudades no cuentan con agua y desagüe, mientras que el Ministerio de Justicia, en qué se puede enfocar? En tal vez contar con pues no sé, mejoras en el tema laboral, contratación de mayor personal, el tema de verificar, pues, por ejemplo, el tema de los procesos, qué sé yo. Entonces, cada ministerio se va a enfocar en diferentes temas, ¿no? Y en base a eso van a realizar su plan. Yo no podría decir ya que el de justicia copie nomás el plan de saneamiento, del de ambiente, del de vivienda, porque definitivamente no son los mismos temas que están tocando, ¿ok? Gestionar la realización y la difusión del seguimiento y evaluación de gestión estratégica del Estado y prioridades nacionales. Definitivamente, miren, inclusive cuando nosotros hablamos del tema de los estados de emergencia, ¿no? Entonces, lógicamente, en estos estados de emergencia, las entidades se van a enfocar de acuerdo a sus realidades. Miren, hoy en día yo he visto que hay ciudades que están declarándolas en emergencia por el tema de las lluvias, ¿no? Y hay ciudades que no llueve. Entonces, perdóname, un poquito de agüita.
Entonces, como les decía, las realidades no van a ser iguales. Definitivamente no podemos hacer que un plan sea de forma general. Y ustedes me dirán, y entonces, ¿por qué, doctor, usted está diciendo que en el plan estratégico, en el plan estratégico, en este caso de desarrollo nacional, vamos a involucrar a todos? Claro, porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a articular los planes, es cierto, pero vamos a irlos trabajando de acuerdo a las necesidades de cada región. Expedir, actualizar, sistematizar y difundir las normas reglamentarias que regulen el planeamiento estratégico en la presente directiva. ¿Ok? Entonces, miren, hoy en día se está considerando mucho, por ejemplo, en el tema de los planes, yo lo he visto, el tema de la creación o la implementación de comisiones especiales, ¿no? Estas comisiones, lógicamente, van a tener que enfocarse justamente en las necesidades, pero lo hacen por zonas, ¿ok? Entonces, o por realidades. Un ejemplo, les doy así cortito, el tema de saneamiento, ¿ok? Nosotros sabemos de que en nuestro país existen lugares donde no cuentan con agua potable, no cuentan con agua y desagüe, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Priorizar quiénes son estas zonas y poder trabajarlo a nivel de mesas. Y entonces empezar a invertir en proyectos, por ejemplo, de saneamiento, en PETARS, ¿no? Porque saben de la necesidad de la población. Pero ¿qué sucede si ya en otras entidades o en otras regiones ya lo han avanzado? Pues sería algo ilógico que se vuelva a tratar como una necesidad, ¿sí? Tenemos también a los órganos de alta dirección. ¿Por qué los están involucrando? Porque justamente son los que van a tomar decisiones, ¿ok? Representan los órganos responsables de dirigir la entidad, supervisar y regular las actividades, ejercer la dirección política y administrativa de las entidades de la administración pública, integrantes del SINAPLAN, según lo establecido en lineamientos de organización de Estado y respectivo reglamento de organización y funciones. Si bien es cierto, el titular de la entidad tiene responsabilidad porque tiene que cumplir con lo que la ley señala, hay funciones que van a ser delegables y que en este caso se le podrían encargar, por ejemplo, a la gerencia de planeamiento o la que haga sus veces. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas entidades lleva otro nombre, tal vez, ¿no? En otras entidades puede ser gerencia de planeamiento, presupuesto, gerencia de planeamiento, presupuesto y cooperación internacional, gerencia de planeamiento, presupuesto solo, gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. En realidad el nombre puede variar, pero las funciones que van a cumplir van a ser delegadas en este caso por el titular, ¿no? ¿Cómo las voy a delegar? ¿Solamente con un documento que delegue? No, inclusive con el reglamento de organización y funciones, como lo he mencionado, ¿no? En este documento de gestión se van a plasmar cuáles van a ser las funciones que va a cumplir la parte de planeamiento. Además tenemos liderar el planeamiento estratégico bajo su competencia, asegurando su implementación y el logro de los objetivos de las políticas y planes de su jurisdicción alineados al plan estratégico, ¿no? Asegurar el respaldo político de las autoridades de la entidad. Al titular de la entidad le corresponde designar un grupo de trabajo de planeamiento estratégico mediante acto resolutivo y comunicarlo al CEPLAN, que justamente es el que se va a encargar de constantemente informar. Ahora, adicional a eso, lo que yo he visto, ¿ok? En la parte de lo que corresponde al planeamiento, generalmente en cada entidad, además de esta comisión, en cada área se designa un responsable. Y lógicamente el CEPLAN tiene en este caso coordinadores delegados y ellos son los que se van a encargar de poder comunicarse. En esto, ahora se entiende que toda comunicación es virtual. Trabajan bastante el tema de correos electrónicos. Al titular de la entidad le corresponde aprobar las políticas y planes formulados en el marco de su competencia, con la opinión técnica previa del CEPLAN, ¿no? Todo documento antes de ser aprobado se va a remitir al CEPLAN para su revisión, conforme a lo descrito en la presente directiva. En el caso de las políticas nacionales, estas se aprueban de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás normas específicas. Bueno, si el tema de las normas de las políticas públicas no es que lo maneje directamente cada entidad, las entidades podrían trabajarlo a nivel de políticas regionales o políticas locales. Aprobar los informes de evaluación de las políticas y planes formulados en el marco de su competencia, remitir el informe de evaluación al titular de la entidad responsable de la implementación de la política o plan para su conocimiento, con el análisis de las recomendaciones. Estamos hablando de los órganos de la alta dirección. ¿A quién me podría referir yo? Al gerente de planeamiento, ¿ok? O el que haga sus veces dentro de la entidad. Conducir la gestión estratégica de la entidad sobre la base de la información y evidencia generada en los reportes de seguimiento o informes de evaluación de políticas y planes bajo su competencia y en el marco de sus funciones establecidas en la entidad. Recuerden que hace un momento yo les decía, yo no puedo generar un servicio
indicando de que ya es porque lo necesito, si es que realmente ese no estaría plasmado dentro de la entidad, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacen? Con la intención principalmente de que no se genere un desorden, ¿no? Si no, imagínense, al darles autonomía total, Dios mío, sabrán qué es lo que van a requerir. Pero lógicamente todo tipo de requerimiento que se va a realizar tiene que sí o sí estar plasmado en esos documentos, ¿ok? Y tenemos también a los órganos, en este caso de planeamiento, que es el órgano o unidad orgánica que se encarga de implementar y ejecutar las normas y lineamientos en materia de planeamiento de las entidades de la administración pública integrantes del SINAPLAN en el marco de disposiciones. Y ustedes me dirán, pero hace rato no hemos hablado de los órganos de la alta dirección, que está considerado también el titular, también el gerente o el director, quien haga sus veces que le sigue al titular de la entidad, y bueno, en este caso también la área que corresponde a las gerencias, ¿no? Pero ahora vamos a ver las funciones sí o sí específicas de justamente este gerente. Dentro de las acciones que debe cumplir, lógicamente está la de asesorar al titular en la coordinación del planeamiento estratégico en el marco del SINAPLAN, según lo establece la directiva. Además, conducir el planeamiento estratégico bajo competencia de coordinación con los órganos y unidades orgánicas correspondientes al CEPLAN, proponer a la alta dirección de la entidad la conformación de un grupo de trabajo, propone, nada más, al final ustedes saben que el que va a disponer o va a generar o va a emitir el acto resolutivo va a ser, pues, quien cuente con las facultades. Puede ser el gerente, el director o el mismo titular de la entidad. Brindar asistencia técnica y oportuno y soporte metodológico al grupo de trabajo. Se supone que el gerente tiene que estar acompañando en todo momento a este grupo de trabajo que se va a encargar de realizar la función. Porque muchas veces puede darse que este grupo de trabajo no esté conformado por un especialista en el tema de planeamiento, ¿no? Doctor, hay una consulta, ¿no? Y el gerente puede, en este caso, qué sé yo, solicitar un servicio para contratar a un experto para que los pueda asesorar. Bueno, sí, sí lo podría hacer, ¿no? Si usted estableció dentro de su plan y cuenta con presupuesto. Además, en los casos que corresponda, puede desarrollar talleres participativos con actores en coordinación con el grupo de trabajo. Elabora un informe técnico y emite opinión sobre la versión final del proyecto político plan, de forma previa a su remisión al CEPLAN para opinión técnica. En el caso de las políticas multisectoriales que involucran la rectoría de más de un sector, se debe contar con la validación de los órganos de planeamiento de los ministerios rectores correspondientes. ¿Ok? Siempre y cuando estemos hablando de políticas nacionales multisectoriales. Coordinar con el órgano de presupuesto de la entidad que el proceso de programación presupuestal multianual sea concordante con los objetivos estratégicos institucionales, perdón, que ahorita los vamos a ver. Coordinar con el órgano de abastecimiento la información requerida para el plan operativo institucional, BOI y el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Coordinar con los demás órganos de la entidad la ejecución de las actividades de seguimiento y evaluación de políticas y planes, velando por su cumplimiento y aplicación del procedimiento establecidos en el CEPLAN. En las entidades de la administración pública donde exista órgano de seguimiento y evaluación, o quien haga sus veces, distinto del órgano de planeamiento, esta función deberá realizarse de manera coordinada. En realidad, el gerente de planeamiento se va a encargar de una de las partes internas que son reunir al grupo de trabajo y recordemos que de ninguna manera podríamos dejar de lado lo que corresponde a la participación ciudadana, porque en realidad muchos de los planes que se van a elaborar van a ser justamente para poder atender esas necesidades. Entonces, no tendría sentido que yo elabore planes que no tienen nada de relevancia o no guardan conexión con las necesidades de mi población. ¿Ok? ¿Y qué pasa si sucede eso? Pues lamentablemente yo voy a tener tal vez considerados proyectos que ni al caso, ¿no? Que no son sostenibles, que no, de alguna manera no cierran ninguna brecha, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en el tema de planificación a veces fallamos. Yo les comento que en la región en la que yo estoy, estamos considerados como una zona desértica, sin embargo, pues están considerando la ejecución de planes o de parques que son pura agua, ¿no? Entonces no estamos ahí conectando los planes. Miren, desde ahí ya viene el vacío para mí, porque estamos trabajando en base a una decisión, perfecto, todo el mundo quiere tener un parque, pero en primer lugar, ¿cuán sostenible va a ser este parque? Entonces, yo por una parte estoy diciendo que tengo déficit en agua y por otra estoy haciendo parques, no guarda relación, ¿verdad? Tampoco con las actividades, ¿ah? Por ejemplo, yo escucho mucho decir, no tenemos presupuesto, no tenemos presupuesto. Y las entidades están celebrando carnavales, ¿no? Entonces,
No tengo nada en contra de los carnavales, al contrario, me gustan y me encantan. Pero considero que hay actividades que tal vez no son necesarias y las entidades señalan que no tienen presupuesto, sin embargo las realizan. Y ustedes miren, ¿y esto qué tiene que ver con la planificación? Todo. Porque recuerden que después de la planificación está la ejecución. Y esta ejecución señala o necesita de qué, dinero, presupuesto. Entonces, si yo planifico algo es porque lo puedo hacer, ¿no? Pero si yo no puedo hacerlo, ¿cómo voy a planificarlo? Además, tiene que coordinar con el órgano de la o unidad de la organización a cargo de la programación multianual de inversiones de la entidad, que la priorización de inversiones sea concordante con los objetivos y acciones estratégicas institucionales. Aprobar formalmente el reporte de seguimiento, gestionar la elaboración del informe de evaluación y remitir a la alta dirección de la entidad para su aprobación. Elaborar y elevar a la alta dirección de la entidad la justificación para la actualización de la política o el plan respectivo. Y la último, uno de los últimos elementos que vendría a ser la participación ciudadana. Necesaria para mí sí y en todo momento, ¿ok? Se debe asegurar la participación ciudadana en la formulación, actualización y evaluación de políticas y planes, impulsando el principio del gobierno abierto, definitivamente, implementar espacios y mecanismos participativos que recojan las aspiraciones de actores en el territorio con cierta prioridades y compromisos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. El presupuesto participativo, ¿a qué ayuda? Que nosotros nos podamos programar, ¿no? De cuáles son las necesidades de la población que están priorizadas para poder buscar una solución. Entonces, este tipo de participaciones justamente mejora eso. El planeamiento estratégico es un proceso técnico y político, definitivamente, que demanda el involucramiento de un grupo relevante de actores idóneos en cada proceso, además de los participantes referidos en los artículos precedentes de este capítulo, ¿no? Se identifican especialmente los actores, el sector público, la sociedad civil, la ciudadanía, el sector privado, la academia, entre otros, procurando que haya un equilibrio en la representación de estos grupos y paridad de género en el proceso, ¿ok? Ahora justamente vamos a hablar sobre los enfoques para este diseño de las políticas públicas relevantes. Y en realidad aquí, dentro de estos enfoques, vamos a poder señalar nosotros que el diseño de las políticas públicas y los planes que tiene el Perú, por ejemplo, para el periodo 2026, se fundamentan en un marco estratégico que integra la visión a lo largo del país con metodologías de planeamiento completamente modernizadas. Asimismo, se basa en 4 grandes objetivos del Acuerdo Nacional. Vamos a hablar de estos. Fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Miren, en realidad nosotros vivimos en un Estado de Derecho porque estamos sujetos a muchas normativas. Este diseño que nosotros vamos a crear de políticas públicas, o en este caso, no solamente políticas públicas, sino también planes, como el plan estratégico, como el plan operativo, se va a realizar en base a las necesidades que yo tengo como población y poder solucionar esto dentro del ámbito de lo que la ley me permita hacer. Algunas de estas actividades van a requerir de presupuesto, lo tengo que hacer, entonces, lógicamente, tenemos que empezar a planificar. Ahora, ¿por qué hablamos de un fortalecimiento de la democracia? ¿Qué quiere decir democracia? Si nos ponemos a analizar un poquito, sabemos que la democracia es hacer lo que el pueblo decida, o la mayoría decide. Es más, nosotros elegimos a nuestras autoridades, en este caso, porque es establecido dentro de nuestra norma, ¿no? Y somos libres, tenemos libertad del voto, tenemos un voto secreto y seguro, como dicen, ¿no? ¿Y qué permite este voto justamente, o este derecho a poder votar? Que nosotros somos los que vamos a elegir. Estamos ingresando, o mejor dicho, ya hemos iniciado un proceso electoral. Un proceso electoral que no solamente abarca, bueno, tiene 2 periodos, ¿no? El primero, que son las elecciones generales, que las tenemos ahora en abril, y luego de eso terminamos y empalmamos nomás con el proceso de las ERM 2026, que son las elecciones regionales y municipales, para el mes de octubre de este año. Entonces, nosotros tenemos un año electoral completo, ¿ok? Ahora, lógicamente, dentro de este Estado de Derecho, por ejemplo, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué tenemos que promover? Porque inclusive el Estado, a través de sus entidades, tiene que buscar, priorizar y planificar el tema de los recursos. La OMPE, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Son entidades públicas? Claro que sí, ¿ok? Entonces, estas entidades, ¿qué necesitan? Presupuesto. ¿Qué van a hacer en este presupuesto? Planificar todo, ¿no? Desde el momento de que tú haces la convocatoria de las elecciones, a que pasas al tema de la inscripción de candidatos, a que pasas al momento de la votación, al momento del conteo de votos y al momento de la decisión final señalando quiénes son los que han ganado esa elección. Entonces,
Durante todo ese proceso se van a requerir de recursos, lógicamente. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que empezar a planificar. Ahora, cuando yo les decía, ¿no? El tema de por ejemplo, de neutralidad, porque no podemos permitir que entidades del Estado gasten haciendo campaña política a cualquier tipo de candidato, no porque sea su amigo, porque sea un ex trabajador, no. Entonces, ¿qué te pide a ti como autoridad que estás ahorita en el cargo? Mantente al margen, ¿no? Entonces, está bien, sé completamente neutral. No hagas de alguna manera propaganda política a una zona y a la otra no, porque no es lo justo. ¿Por qué creen ustedes que la OMP, por ejemplo, verifica todo el tema de lo que es la propaganda electoral en la televisión? Porque de alguna manera, si dejamos que esto sea libre, el candidato que tiene más recursos saldría cada rato en la tele y el que no tiene recursos, pues nunca saldría, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es, voy a darte un espacio del mismo tiempo, bajo las mismas condiciones, para que tú puedas hacer tu campo. Entonces, ahí estamos hablando de que yo quiero ser democrático, en el sentido de que voy a respetar lo que el pueblo dice, pero también voy a actuar de manera justa, de manera neutral, ¿ok? Uno de sus compañeros me dice, hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. La gente y la población quiere monumentos o elefantes blancos. Definitivamente a veces nos equivocamos, planificamos mal y ¿saben qué? Yo es algo que digo, no sé cómo se los permiten desde el momento de la inscripción, ¿no? Entonces, yo definitivamente cuando voy a crear un proyecto de inversión necesito cerrar una brecha. Y bueno, la parte recreativa sí está considerada, pero hay obras que no son necesarias. O sea, nos dejamos de enfocar en lo que realmente la población necesita, ¿no? Y empezamos a ejecutar obras que, bueno, pueden ser muy vistosas y todo, pero ¿qué necesidad tenían? O qué brecha van a cerrar realmente. Entonces, estoy haciendo un mal uso de los recursos. No estoy hablando de malversación de fondos, estoy sino de un mal uso de los recursos. Si el Estado me brinda recursos, pues yo trato de esos recursos estirarlos hasta lo que más pueda, ¿no? Pero ¿por qué de alguna manera voy a crear recursos que no son autosostenibles? Lo que hace rato yo les comentaba, ¿no? Rafael, cuando les hablaba de que por ejemplo, estoy en una ciudad desértica, vivo quejándome que no tengo agua y ejecuto una obra que tiene 1000 piletas y que tiene lagunas artificiales y que tiene juegos de agua. Entonces, ¿qué lógica tiene? Ninguna, ¿verdad? El desarrollo con equidad y justicia social. Definitivamente todos tenemos los mismos derechos. No, que tú eres de la clase A, de la clase B, de la clase C. Nosotros no estamos clasificados. No, doctora, sí estamos clasificados en el sismo, sí. Y encima es una mala clasificación. Yo, por ejemplo, particularmente no estoy de acuerdo con esta clasificación que se hace, porque muchas veces, no, como no es exacta, ¿ok? Nos quita cierta participación, ¿no? Miren, para el sismo, si tu casa es de cemento y tienes techo de cemento, pues ya eres clasificación 7, creo que es millonario, ¿no? Entonces, por Dios, no necesariamente que tengas una casa, quiere decir que tengas esa clasificación, puede ser que esa casa sea una herencia de tus papás, qué sé yo, imagínense, y a todos los clasifican igual. La promoción de competitividad del país, el avance que nosotros estamos logrando. Miren, el Perú es rico en muchas cosas, en gastronomía, es rico en turismo, es rico en cultura, en historia, ¿ok? Entonces, en los últimos años, si bien es cierto, yo sé, el Estado trató de promover eso, de seguir creciendo, pero tenemos el otro punto que nos deja de lado, ¿cuál es? La inestabilidad política, ¿no? ¿Ustedes creen que las personas del extranjero quieren viajar a nuestro país sabiendo de la inestabilidad política que ahora tenemos? No se van a arriesgar, ¿ok? Porque tienen miedo que hay una huelga, que hay un paro, que tomen el aeropuerto, y qué va a suceder conmigo, ¿no? Entonces, de alguna forma, si bien es cierto, el Estado por una parte promueve, pero por la otra no está ayudando a que esta promoción sea considerada. La afirmación de un Estado eficiente, de un Estado transparente, de un Estado descentralizado. Miren, seamos sinceros, la ley de descentralización dice mucho, pero no hemos avanzado mucho en descentralización. Y en realidad, empecemos nomás por lo más simple. ¿Dónde se encuentran todos los ministerios? ¿Dónde se encuentra el Congreso? ¿No? ¿Dónde? En la ciudad capital. Entonces,
Para las regiones que estamos lejos de ahí, el poder acceder, ¿qué significa? Que tienes que trasladarte, que tienes que conseguir una cita, ¿no? Entonces, que dependo de esas decisiones que muchas veces no conocen la realidad, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos una región hoy que está sufriendo de lluvias terribles y de huaicos, y no es posible que una autoridad salga a decir no sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, no podemos ser tan ajenos a eso. Transparencia, en el sentido de que es una obligación del Estado informar al ciudadano, ¿ok? Porque el ciudadano confía, aunque muchas veces permitimos que nos mientan, pero confiamos. Pero ¿qué sucede cuando un gobierno es cerrado? Empieza la desconfianza, empiezan los problemas, ¿verdad? Y bueno, eficientes. Se habla mucho de una política de eficiencia y de eficacia, se habla mucho de que es un principio, que lo estoy considerando en todas las normas, pero realmente estamos trabajando en eficacia y en eficiencia, que es poder solucionar el problema utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿ok? Porque no nos sobran los recursos, muchas veces no, ¿verdad? Afirmación de un Estado eficiente, transparente, ese ya la dije, perdón. Y la plataforma del Estado peruano. Bueno, yo considero, ahí se repitió, lo siento. Yo considero que en el tema de plataformas sí hemos avanzado bastantes. Tenemos muchas páginas que son amigables. ¿A qué le llamamos amigable? A qué son de fácil entendimiento, que tú entras y automáticamente encuentras toda la información que quieres, ¿no? Que antes no veíamos mucho, antes veíamos que las páginas eran un tanto complicadas o ciertamente no brindaban tanta información. Hoy en día no, sí estamos cumpliendo. Y es más, yo reconozco que el Estado ha implementado bastante sus plataformas, de verdad. Y definitivamente estos enfoques para el diseño de estas políticas públicas al 2026, porque yo he tratado de actualizarlo, ¿ok? Es que nosotros nos vamos a enfocar en 4 puntos. El tema territorial, el tema de los derechos humanos, el tema de la pluriculturalidad y el tema del enfoque de prospectiva. ¿Por qué? El enfoque territorial prioriza las necesidades específicas de cada región para reducir brechas de desigualdad, como las existentes en el desarrollo humano entre Lima y regiones como Huancavelica, ¿ok? Porque de alguna manera las realidades son completamente distintas. Entonces, pero en el tema territorial también nosotros tenemos que ver, uno, tengo necesidades distintas, tengo normas que podrían considerarse tal vez también distintas por la misma realidad que estoy pasando. Entonces, no necesariamente porque en Huancavelica declaren el estado de emergencia, también lo van a hacer en Tacna, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que el Estado trabaje en este enfoque. Segundo, el enfoque de derechos humanos y la dignidad. Miren, el artículo primero de nuestra Carta Magna señala claramente, ¿no? Que el fin supremo del Estado, ¿cuál es? La protección de la dignidad de la persona, ¿no? Cuán importante es esta dignidad que el Estado pretende cuidar. Y la equidad, igualdad de derechos para todos. Como les decía, no importa la clase A, la clase B o la clase C, y no sé si habrá más clases, ¿ok? Simplemente que si somos parte de un espacio, de un territorio, todos debemos de tener los mismos derechos. No, lo que hace mucho nos decían, ¿no? Comas, la reja, ¿no? La reja del sector para acá beneficios, el sector para allá no. Entonces, no podemos hacer esas desigualdades. El enfoque pluricultural y multiétnico reconoce la diversidad del país para diseñar servicios públicos pertinentes culturalmente. Y esto va de la mano con ¿qué? Con la famosa inclusión, ¿no? Entonces, decimos que somos un país inclusivo. Hemos trabajado en inclusión, yo considero que sí, pero luego por otra parte sentimos que no la estamos ejerciendo de manera correcta, ¿no? Y es que debemos de aprender a aceptar en nuestros países. Miren, algo que hemos mejorado es de que yo veo bastante los gobiernos últimamente, hablo de gobiernos regionales y locales, han invertido bastante en que, por ejemplo, nosotros tenemos población que maneja diferentes dialectos y diferentes idiomas. O sea, yo puedo manejar muy bien el español, pero mi vecino maneja más el aymara o el quechua, ¿no? Pero ¿qué he visto de cambio? Que las entidades del Estado están tratando de promover, por ejemplo, el tema de este tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, ya existen canales que hablan aymara, promoción de poder enseñar estos idiomas, la parte de la inclusividad, el tema del lenguaje de señas, ¿verdad? Entonces, son de alguna manera servicios públicos diseñados para mejorar esto. Otro punto que yo vería, por ejemplo, algo que me pareció a mí bastante interesante, y creo que lo he comentado en una clase en algún momento, para mí, trabajar obras con inclusividad
es un gran avance, es el poder aceptar que no todos estamos en las mismas condiciones. Y esta parte no solamente tiene que ver con la parte cultural, con la parte étnica, sino también con la parte de derechos humanos, ¿no? Yo no sé si ustedes habrán podido visitar el aeropuerto, pero a mí algo que particularmente me ha llamado mucho la atención es que trabajan bastante el tema del sistema braille o las, creo que se llama polietología, no recuerdo el nombre exacto, discúlpenme, esto que permite, por ejemplo, cuando ingresas a los servicios, no sé si ustedes han visto que tienes estas, como pequeños, levantamientos o formas para que la persona que tenga el bastoncito pueda leer por dónde está ingresando. Y es más, el ingreso a los baños tiene un sistema braille. Entonces, esa es una iniciativa que me parece súper interesante, ¿no? Porque interesante y reconocible, la verdad, porque ahí sí siento que el Estado ha pensado en personas que tienen ciertas discapacidades, ¿ok? A ver, Rafael nos dice, ¿es posible hacer políticas públicas sensibles y pertinentes a la diversidad cultural, geográfica y cultura y a su vez descentralizada? Claro que sí, Rafael, y es que en realidad estas políticas que se pueden, pictogramas, gracias, Mario, me hiciste acordar, pictogramas. Entonces, estas políticas se pueden trabajar, miren, yo no les digo que todas las realidades son iguales o son distintas al 100%, pero sí hay muchas que son semejantes. Entonces, yo puedo trabajar de alguna manera. El Estado puede señalar y decir, ya, ¿sabes qué? Vamos a poder crear una política pública, ejemplo, en zonas de frontera, para mejorar, en este caso, la seguridad del ingreso a nuestro país. Y les soy sincera, ahí colapsamos completamente. Si ustedes van a salir del país por el control chileno, que es el control de Chacayuta y Santa Rosa, definitivamente hay un control, pues, que tú pasas del DNI, el biométrico y la rejita esta de seguridad y firmas incluso hasta declaraciones y te permiten pasar, y es más, el PDI chileno, como el tema de los que trabajan por migraciones peruanos, verifican que realmente sea tu documento de identidad, te miran una que otra vez, si ven algo raro van y consultan, entonces el control es bastante exigente. Pero por otro lado, yo voy a Puno, ¿ok? Y en Puno lo único que me separa, en este caso de Bolivia, ¿saben qué es? Un arco. Entonces, miren aquí cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores no está trabajando una política similar en zonas que sí lo son. Puno y Tacna, ¿son zonas de frontera? Sí. ¿Hay el mismo control? No. Y a veces lo mismo ocurre con Ecuador, y lo mismo ocurre con Colombia, y lo mismo ocurre con Brasil, porque siempre te preguntas y consultas. ¿Y ustedes por qué creen que es esto? Porque aquí la parte del país vecino es la que exige que el control sea exigente. Entonces, mire, por ejemplo, ahí el Estado debería tomar una sola medida para todas las ciudades de frontera, y no lo vienen haciendo. ¿Cuántas políticas del Estado existen, además de las políticas que deben de tomar de referencia a la hora de la planificación? Ah, ya, en políticas tenemos políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales, ¿ok? En este caso, estas políticas sí o sí tienen que estar relacionadas. Pero ahorita cuando hablemos justamente del tema de políticas, ahí te voy a explicar cómo es que se relacionan con cada uno de los planes y cómo es que trabajamos de manera articulada, Rafael, ¿ok? ¿Las políticas de presupuestales del MEF son sensibles a la diversidad? Sí, en algunos casos sí son sensibles. Es que miren, la idea, en realidad, yo les brindo información, que es lo que señala la normativa. Para la parte de aplicación no podemos obligarlos. Es como que yo les diga ahorita, ¿saben qué? El alcalde debe hacer esto, 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 esto. Y ustedes me digan, doctora, mi alcalde no lo cumple. Sí, pues lamentablemente no lo cumple por desconocimiento, tal vez porque no quiere hacerlo. Pero eso ya no viene a ser responsabilidad de los que han creado la normativa, porque justamente a veces por desconocimiento, considero yo y quiero creer, que es que nosotros no cumplimos con lo que la norma señala, ¿no? Y tenemos el enfoque de prospectiva, ¿ok? Este enfoque lo que hace es utilizar un análisis de escenarios futuros y tendencias para poder anticipar riesgos y oportunidades en el plan de diseño sectoriales. Bueno, en este enfoque de perspectiva, yo considero que, por ejemplo, ¿no? Los estados hoy en día trabajan bastante con el tema de los planes de contingencia. ¿Referido a qué? A que, miren, ahorita que estamos nosotros en el tema de los problemas, pues, climatológicos, ¿no?
de alguna manera, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, Arequipa, creo que ya es a nivel nacional, ¿no? Ha sufrido este tema de los huaicos. ¿Tenía planes de contingencia o no tenía planes de contingencia? Si tenía estos planes de contingencia, ¿por qué no se activaron de manera correcta? ¿Por qué el Estado no tomó acciones si sabía que esto se venía? Y es lo que ocurre todos los años. Que, nosotros sabemos que la naturaleza va a volver por donde en algún momento pasó el tema de los ríos, ¿no? Entonces, estas políticas que hacen, sí, tenemos todo un desorden demográfico en el sentido de que hemos crecido terriblemente y es lamentable que el ser humano lo primero que haga, sí, está bien que busque dónde vivir, pero lo hacemos a veces en zonas donde nos ponemos en riesgo, ¿no? Y eso no se ha considerado, ¿ok? Tenemos políticas de fronteras que se aplican en realidades fronterizas. Tenemos políticas, en este caso, de seguridad nacional, ¿ya? Pero no exactamente que hable de fronteras. Ah, verdad, atendiendo a Rafael, son 35 políticas las que tenemos, si no me estoy equivocando en total, ¿ok? Ahora, tenemos, además del punto de los enfoques, tenemos prioridades para la gestión. Definitivamente, el Estado se va a enfocar en algunos puntos donde atacar por la misma coyuntura, por la misma necesidad. Primero, seguridad ciudadana, lo sabemos, ¿no? Se está buscando el fortalecimiento del orden público y la lucha contra la criminalidad organizada. Ya hemos visto que, por ejemplo, las declaraciones de emergencia han funcionado en algo. No, no han funcionado, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el pueblo? No, que ahora tiene que salir el ejército, que el ejército tiene que gobernar, ¿no? Pero hay que pensar en algo, o sea, miren, ¿cómo se llama? Soy hija de militar y justamente conversábamos el tema del trato que tiene el ejército hacia la población. Muchas veces no va a ser el mismo que la policía porque son preparados de distinta manera y para atender otras necesidades. El ejército no es preparado tal vez para este tipo de estados de emergencia en una que otra ocasión, ¿ok? Entonces su trato va a ser un poco más seco, va a atacar un poco más a la población, es lo que nosotros no podemos entender a veces. Pero sí, para mí deberíamos empezar ya con el tema de poder implementar mecanismos automáticos para poder ir en contra de esta inseguridad que estamos sucediendo. Miren, de nada nos sirve tener un código procesal penal supuestamente moderno que tiene ya no sé cuántos años y a todos enviarlos a cárceles donde solamente hay hacinamiento y que ya es comprobado que los mismos que forman parte de este sistema favorecen a esta delincuencia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se necesitan de acciones mucho más radicales, tal vez tomadas en otros países y que han podido obtener resultados. Ahora, yo les digo algo, todos los que estamos en gestión pública, todos, absolutamente todos, sabíamos que después de una pandemia venía una era de inseguridad ciudadana. Y eso no lo digo yo, lo han dicho muchos politólogos, sociólogos, porque los decían. ¿Qué decían ellos? Decían, pónganse a pensar, ¿eh? Estamos viviendo un periodo de 2020 y 2021 donde la población se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin recursos, se ha quedado sin ahorros. Tenemos el tema de los hermanos, en este caso, o de nuestros, del país de Venezuela, ¿no? Entonces, tenemos fronteras por Ecuador, por Colombia, por Brasil, por Argentina, perdón, por Chile, por Bolivia, ¿ok? Y muchos de esos países han entrado también en todo un problema económico, ¿no? Chile está un poco mal en la parte económica. Entonces, ya se sabía que los índices de criminalidad, que los índices de inseguridad iban a aumentar. No estoy justificando para nada la delincuencia y la violencia, pero esto era algo que ya las autoridades conocían. O sea, no pueden decir, yo no sabía que esto iba a pasar en Chile, yo no sabía, perdón, que esto iba a pasar en Tacna, yo no sabía que esto iba a pasar en Tumbes, porque sí lo sabían. Sabían que se nos venía una ola de criminalidad que lamentablemente no hemos sabido controlar. Y justamente les decía, querer ahora hacer controles migratorios ya es muy tarde, ¿verdad? Rafael nos dice la seguridad, oh, hoy se bajó. A ver. Rafael, en las fronteras amazónicas la seguridad podría entenderse otros problemas diferentes a la seguridad ciudadana. Estos son tráfico de recursos naturales, minería ilegal, narcotráfico, exacto. Nuestras fronteras son muy débiles, definitivamente, ¿no? No nos hemos enfocado y ahora queremos, cerrando la frontera, creemos que vamos a solucionar los problemas. Y no es así, no los vamos a solucionar cerrando las fronteras. Ahora ya no, ya todos están aquí, ya, ¿qué vamos a hacer?
La estabilidad económica, preservar la estabilidad política y económica para fomentar la inversión, definitivamente, ¿no? Sí hemos avanzado bastante en el tema de inversión, ¿sí o no? En infraestructura, yo considero que sí tenemos un buen avance, un buen desarrollo, estamos tratando de luchar ahí con la tecnología, pero no, yo no veo que en la parte de infraestructura nos hayamos visto muy afectados. La modernización, que es la implementación de un servicio civil meritocrático y gestión por procesos. Miren, justamente ya hablaba y decíamos, nosotros hemos ido tratando de avanzar en el tema de modernización. No solamente modernización se refiere a que, uy, voy a actualizar la página, portales de transparencia, páginas amigables. No, no, no. Hablamos de una modernización en la cual yo siento ya que el servicio que brinda el Estado es mucho más cercano al poblador. ¿No? Hay una cierta ya identificación que tal vez antes no se percibía. La transparencia, que es la inclusión de mecanismos de rendición de cuentas para fortalecer la gobernabilidad, los portales de transparencia, las solicitudes de acceso a la información pública, sí son canales que ayudan. Como les decía, hoy justo hablaba y decía, nosotros estamos pasando por etapas. La etapa de la transparencia ya pasó, que yo creo que duró más o menos desde el 2010 hasta el 2014-15, siendo que a partir del 2016 hemos vivido una etapa de gobierno abierto hasta el año más o menos 2020 que llegó nuestra pandemia. Hemos dejado que pasen los 2 o 3 años de pandemia y a partir del 2024 y 2025 hemos empezado a trabajar mucho en el tema de integridad, ¿no? O sea, estamos tratando de unir ya todo lo que hemos avanzado y hacerlo de manera integral. Y hoy en día todo el mundo habla de integridad, ¿no? Entonces, y es más, no solamente integridad independiente, sino relacionada con la ética pública. Son ciertamente etapas que estamos pasando en el tema del nivel de Estado y sobre todo en administración pública, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Jorge Luis lo dice que se debe orientar la administración pública a una meritocracia. Sí, pues estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Rafael me dice, en la Amazonía no hemos avanzado nada de la conectividad, la transición energética, agua potable, saneamiento. No solamente en la Amazonía, Rafael, en realidad yo vivo en la parte sur del país y siento que, por ejemplo, Bolivia tiene mucho más avance en el tema de brindar servicios y mejores servicios. Yo les comento algo. Bolivia, por ejemplo, considera que el Internet hoy en día es un servicio básico. Y Bolivia, desde que tú ingresas a Bolivia, tienes Wi-Fi automáticamente gratuito. Imagínense. Entonces, y es de alguna manera una necesidad. Nuestro país todavía no lo ha considerado como un servicio básico, ¿no? Solamente en el tema del agua, de la luz, y es más, pagamos. Pero imagínense por qué ellos brindan ese servicio completamente gratuito. Entonces, hemos visto que no es lo mismo, las realidades no van a ser similares, ¿no? Muchas veces. Bien, vamos a continuar y vamos a entrar al ciclo del planeamiento estratégico, ¿ok? Bueno, este circulito yo creo que es bastante conocido, las 4 fases del planeamiento estratégico, ¿ok? En este caso, este planeamiento incorpora la perspectiva con base a un análisis de la situación actual y de acuerdo con la situación futura deseada. Se desarrolla una estrategia desde el presente para poder alcanzarla. El seguimiento y evaluación y retroalimentan el proceso, efectivamente, y de acuerdo a lo establecido en la Directiva General de Planeamiento, la Directiva 4, que hace rato les mostré, el planeamiento estratégico se desarrolla en un ciclo compuesto por 4 fases. La primera fase es análisis de la situación actual, ¿ok? ¿A qué nos referimos con este ciclo de planeamiento? Este ciclo de planeamiento lo que va a hacer es, como lo hemos mencionado, analizar y poder tratar de brindar una solución. No les voy a decir que sí o sí la solución ya la damos al problema, no, pero tratamos. ¿Cómo? Primero, analizamos la situación actual. ¿A qué se refiere justamente esta parte de análisis actual? Vamos primero a leer el texto y luego se los explico. En la fase de análisis de la situación actual, se busca comprender las situaciones actuales de la persona o el entorno en un determinado sector, en un territorio u objeto de estudio mediante su caracterización y diagnóstico basado en evidencia. Ya. Paramos ahí y nos concentramos en una problemática que tengamos, que se pueda dar tal vez en varios lugares del país. Hemos tocado hace rato un tema bastante interesante, fronteras, ¿no? Voy a analizar y voy a verificar y voy a decir, a ver, yo me voy a poner en el lugar de fronteras. Tenemos a nuestro compañero Rafael que está en la parte de la Amazonía. Perfecto, por ahí nos va a apoyar él. Alguien que esté tal vez en la parte norte de nuestro país, que forme parte de Día de la Sala, se lo voy a agradecer bastante si por ahí puede colaborarnos. Y tenemos a la parte sur, que en este caso voy a brindarles yo la orientación.
¿Cómo veo yo el manejo de fronteras desde la parte sur de mi país, ¿no? En la parte de Chile, yo veo un control bastante exigente. Es más, ustedes han visto que hoy en día hay problemas porque hay colas de colas para poder pasar y entrar o salir del país. Veo que el Estado invierte definitivamente, y si ustedes van a la frontera, discúlpenme, pero hay casi 50 personas diarias que trabajan por parte de migraciones, ¿ok? En estos controles, hablo de los controles de personal, de los controles de buses, policías y todo el demás personal, entonces yo considero que hay un control bastante exigente y el Estado está invirtiendo recursos ahí. Pero si ustedes me dicen que yo me vaya a la otra parte de la frontera, que en este caso es Bolivia, yo diría que el control no hay. Ahora, no les voy a negar de que hay un control migratorio, sí, cuando tú pasas el arco, como les había comentado, no es broma por si acaso, pasas el arco y hay una comisaría boliviana, bueno, no sé si le llamaran comisaría, pero hay una estación policial, en este caso boliviana, y es voluntario, tú quieres, vas con tu pasaporte, le dices, señor, voy a entrar a su país, y te sellan y todo lo demás y te vas. Pero también, si no deseas, sigues de frente, tomas tu combi y te vas para La Paz. ¿Ok? Entonces ahí yo veo un servicio eficiente. Pese a que estamos en zonas de fronteras, ¿ok? A ver, Rafael ya nos comentó, ¿no es cierto? De que en este caso, en la parte migratoria, es deficiente, no hemos avanzado mucho, entonces no hay mucho control. Le estoy hablando en este caso de Brasil, ¿verdad, Rafael? Alguien que nos apoye con Ecuador, Colombia, por ahí, si es que está en zona de frontera, tal vez de la sala, no sé si hay alguien presente. Entonces, vamos a poder observar que en este caso el Estado ha analizado la situación, pero tal vez el Estado te puede decir, si yo me concentro en Chile, yo te digo que está todo bien, pero si me voy por Bolivia, bueno, sí, pues efectivamente, hay un tipo de control. Sabemos, gran parte de las personas que están siendo buscadas con problemas policiales, ¿por dónde salen? Por Bolivia, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que hay un pequeño problema. La segunda fase es la fase del análisis prospectivo. Se busca anticipar futuros posibles para generar opciones estratégicas mediante el diseño de escenarios basados en el análisis de tendencias, riesgos, oportunidades, eventos futuros y aspiraciones de las personas. ¿Qué tendría que hacer acá el Estado? Decir, oye, ¿sabes qué? Debido a los últimos problemas que hemos visto, que muchas personas se van por Bolivia, que están con antecedentes penales, policiales, judiciales, y nadie hace nada de un control, ¿qué voy a empezar a hacer yo? Un mayor control en esa frontera, ¿verdad? Tercero, la decisión estratégica. Se define la situación futura deseada del sector, territorio o objeto de estudio y se desarrolla la estrategia para poder alcanzarla a través de un diseño de intervenciones a nivel sectorial, territorial o institucional. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Voy a empezar a que Puno también trabaje su parte de migraciones, ¿no es cierto? También tenga su oficina, le implemente en este caso con servidores que puedan realizar este control, ¿ok? Y voy a hacer también la parte de la promoción, dándole a conocer a mi país que ahora hay requisitos para poder pasar ahí. Y por último, la fase del seguimiento y evaluación, que se examina el progreso y el desempeño de la estrategia en el logro de la situación futura deseada, así como el uso de recursos asignados con este fin. Se analizan los cambios ocurridos de las personas en su entorno y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar el diseño o la implementación de la estrategia. ¿Referido a qué sentido? Voy a tener en cuenta yo de que sí, pues siendo que esta ha sido una problemática, ¿no? El tema del control, entonces si voy a empezar a tomar acciones, ¿qué voy a empezar ya? A considerar policías, personal, en este caso de migraciones, buscando una solución. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda respecto al ciclo del planeamiento estratégico, por favor? Ninguna pregunta, entonces podemos continuar. Bien, ahora vamos a pasar a una parte bastante interesante. Rafael me dice, son 4.000 kilómetros cuadrados de frontera entre Ecuador, Colombia y Brasil en el almacenes de Loreto. Sí, yo sé que también de alguna manera poder controlar eso va a ser bastante difícil, ¿no? El espacio mismo que tú señalas. Si aquí nomás sentado, teniendo un espacio pequeñito con Chile, la gente se pasa por la playa o por la pampa, imagínense en zonas mucho más grandes. Y eso que el espacio para poder cruzar es poco, ¿no? Porque en una parte sí hay como hitos, bueno, hay una parte que incluso dicen que es un peligro porque está minada, pero aún así la gente se va por la orilla de la playa. Entonces, imagínense, ¿no?
El enfoque prospectivo en este caso lo va a brindar la misma zona que está siendo parte del problema o que donde se genera este problema, porque en realidad son ellos los que van a buscar que este análisis prospectivo pues les pueda dar una solución o a dónde es lo que yo quiero llegar o cómo es lo que quiero yo determinar, ¿no? Y voy inclusive a solamente en esta parte de seguimiento poder pues ver cuál ha sido el progreso o el desempeño, si realmente estoy cumpliendo. Ya planifiqué, ya ejecuté y ahora cuáles son los resultados, ¿ok? Tenemos los tipos de planes estratégicos según el nivel de gobierno. Bien, les comento, miren, aquí he tratado de trabajarlo en cuadritos para poder especificarles cómo es que funcionan los planes a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿ok? Ah, pero doctora, yo solamente quiero hasta el nivel regional. No hay ningún problema, pero vamos a comentarlo para que sus compañeros lo sepan cómo es que trabajamos en los tres niveles. En la parte del nivel nacional, nosotros tenemos la parte estratégica. Vamos a buscar planes a largo plazo. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a reunir toda la información y vamos a empezar a trabajarlo. Aquí justamente vamos a ver el famoso Perú del 2050. Este es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? El más buscado, como se decía, el principal de todos, ¿ok? Donde lógicamente vamos a plasmar qué cosa, los objetivos nacionales que tenemos. ¿Hasta cuándo? Ahí lo tenemos. Tenemos antes el 2000, teníamos por ejemplo el Perú 2030, ahora tenemos el Perú del 2050. Y las políticas nacionales, que son las directrices específicas para los sectores. Les voy a hablar sobre algunas políticas sectoriales. Tenemos políticas sectoriales y multisectoriales. Las sectoriales son un subconjunto de políticas nacionales que afectan una actividad económica y social específico privada. Cuentan con un ministerio rector. Y las multisectoriales son el subconjunto de políticas que buscan atender un problema o necesidad que requiere su atención, ¿ok? Integral, y la intervención articulada involucra a más de un sector, ámbito de competencias o más de dos ministerios. Si hablamos en el tema de, por ejemplo, de, qué sé yo, inseguridad ciudadana, podríamos involucrar a quienes, ustedes creen. Yo considero que ahí pueden tomarse políticas por parte de lo que es el área de relaciones exteriores, ¿no es cierto? ¿A quién más podrían involucrar? Tal vez a qué otro ministerio podrían ver. Es que ahí vamos a involucrar a muchos. Relaciones exteriores, el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Hasta el Ministerio de Salud, por el tema de que tal vez alguna emergencia que se pueda dar, la pandemia. Entonces, muchos problemas no solamente van a enfocar a un solo sector, sino lo van a involucrar a muchos más. Las políticas nacionales sectoriales son conformadas por un subconjunto de políticas, como les decía, acotadas de una determinada actividad económica, se elaboran bajo la conducción del Ministerio Rector, se aprueban en Consejo de Ministros, se formula un horizonte temporal de más o menos 10 años. Por eso, como les decía, nosotros trabajamos hitos del Perú al 2030, al 2040, al 2050, conforme vayamos avanzando. Los participantes son el Ministerio Rector y entidades adscritas a gobiernos regionales, gobiernos locales, incluyendo otras entidades privadas, sociedad civil y académica, según corresponda. Los ministros diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales sectoriales bajo su rectoría, las cuales se implementan en todos los niveles de gobierno. Y de otro lado tenemos las políticas multisectoriales, ¿ok? Por ejemplo, aquí yo les he puesto, ¿no? Tenemos una política nacional multisectorial para las personas adultas al 2030. Entonces, por ejemplo, ¿a qué sectores podría yo involucrar en este caso? Hasta podríamos hablar, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, claro que sí. Podríamos mencionar también al sector salud, ¿no es cierto? También. Entonces, de alguna manera vamos a ir conectando. Estas políticas nacionales están conformadas por un subconjunto de políticas nacionales que buscan atender un problema, una necesidad que requiere su atención integral, la intervención articulada de más de un sector, bajo el ámbito de competencia de dos o más ministerios a cargo del ministerio conductor. Es elaborado por los ministerios bajo la conducción del ministerio conductor y aprobado por el Consejo de Ministros. De la misma forma, trabajamos a un plazo de 10 años aprox. Los participantes pueden ser los gobiernos adscritos. Ahora, en esta política ya, yo les dije que mencionábamos o involucramos al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿A quién más podríamos involucrar? A un gobierno regional, a gobiernos locales, ¿ok? A las direcciones. Entonces, ¿por qué? Porque todas ellas van a involucrar, inclusive hasta proyectos, ¿ah? Por ejemplo, hoy en día tenemos el famoso Pensión 65, ¿no?
también podría estar involucrado. Saberes productivos, también. Pero, doctora, estos son proyectos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perfecto. Pero aparte de las funciones que va a cumplir el Ministerio, esos proyectos también están involucrados ahí. Entonces, vamos a abarcar a varios sectores para poder cumplir una meta. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan. Y generalmente estas políticas nacionales, aparte de que se publican, porque está publicada, podrían ser actualizadas. Generalmente saben que se emiten como unas pequeñas revistas y esto se remite a todas las entidades para que su cumplimiento. Como por ejemplo el Plan Bicentenario, ¿no? Yo tengo el plan, la verdad que lo he leído y hay muchas cosas que no hemos logrado cumplir. Las políticas nacionales, ¿dónde las encuentro? Les he dejado acá una guía. ¿Quién me preguntó por políticas? Creo que Rafael, ¿no? Ya, Rafael, ahí les he dejado un link para que nosotros podamos revisarlo. Está actualizado, bueno, en 2024, pero es lo que tenemos actualizado. Esta guía de políticas nacionales, justamente tú vas a poder ver ahí cuál es el objetivo, el alcance, los participantes, la importancia que tiene la participación ciudadana. También hablamos de un ciclo de planeamiento estratégico, cadena de resultados, análisis de la pertinencia, de la situación actual, prospectivo, el seguimiento, ¿ok? Y algunos formatos, ¿sí? Para que lo puedan ahí ustedes revisar cuando gusten. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Y ahí justamente hablamos del problema público, si pueden ver, y miren, esta parte es importante. Hablamos de política pública, hablamos de políticas nacionales sectoriales, de políticas nacionales multisectoriales y bueno, la política nacional, las rectorías de las políticas nacionales. ¿Sí? Igual van a involucrar a ese plan y a todos los demás dentro de esto. Bueno, ahí les he dejado el link para que ustedes lo puedan revisar. Bien, entonces hasta ahí hemos entendido de que estamos plasmando políticas nacionales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir con el nivel regional y local, en la cual nosotros, de acuerdo al territorio, vamos a plasmar planes a mediano plazo, ya no tan a largo plazo. Esto se lo vamos a dejar a la parte del nivel nacional. Ahora vamos a trabajar planes a mediano plazo. Aquí vamos a manejar planes que son bastante conocidos. Hablamos del plan de desarrollo regional concertado o del plan de desarrollo local concertado, ¿no? El plan de desarrollo regional está orientado al desarrollo de gobiernos regionales y el plan de desarrollo local, pues estrategias a nivel provincial y distrital. Es importante señalarles que ambos buscan la articulación de acciones entre el sector público, privado y la sociedad civil en su territorio. Ahí como un ejemplo les he puesto el plan de desarrollo local concertado, por ejemplo, de la municipalidad de Ite. Ellos han plasmado un plan desde el 2021 al 2030, un plan a mediano plazo, ¿no? En este caso, claro, involucra 10 años, más o menos, un poco menos de 10 años, pero esas actividades las van a plasmar en este documento. Respecto al plan de desarrollo concertado, este es un instrumento de gestión que representa la estrategia concertada a mediano plazo, construida desde el territorio a fin de contribuir al plan estratégico de desarrollo nacional. Se orienta el desarrollo integral, sostenible en la articulación dinámica, ¿no?, del desarrollo nacional, considera la articulación interdepartamental, va a involucrar tanto a zonas rurales como a zonas, en este caso, urbanas, ¿ok? Considerando y promoviendo las sinergias entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil a nivel departamental, etc. El plan de desarrollo regional concertado orienta la prioridad de los planes, es elaborado bajo la conducción de un gobierno regional para su respectivo territorio, se elabora según los aportes de actores en el territorio, se formula un horizonte también de 10 años, va a tomar como referencia sí o sí el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2030, el 2040 y el 2050. Los participantes son los actores en el territorio. Tenemos ahí, ¿a quién? Al Consejo de Coordinación Regional. El gobierno regional promueve espacios, en este caso mecanismos de participación, bajo distintas modalidades. Bueno, ahora hablamos del tema presencial, del tema virtual, mixta, tomando en consideración las características de las participantes. Lengua materna, discapacidad, edad, considerando ocupaciones e intereses, entre otros, y los ámbitos del territorio urbano, rural, que sea del sector privado. La sociedad civil organizada, la Real Academia, la academia, el sector público en los 3 niveles de gobierno. Mientras que el plan de desarrollo local concertado, como su nombre lo dice, ya no voy a hablar a nivel regional, ahora lo voy a hacer a nivel local nada más, ¿ok? Este plan es de nivel provincial, ¿ok?
en este caso, puede ser elaborado bajo la municipalidad provincial, pero también puede estar elaborado por la municipalidad distrital, pero debe ser aprobado por el Consejo Municipal, sí o sí, ya sea si estamos hablando de una municipalidad provincial o una distrital, el Consejo Municipal es el que lo va a aprobar el plan. Es decir, en este caso, el gerente del área de planeamiento, una vez que lo tenga elaborado, lo va a exponer en una sesión de consejo y ellos lo van a aprobar mediante un acuerdo de consejo. Este también se puede elaborar en base a un horizonte de 10 años, ¿no? Como referencia al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Tiene que considerar este plan, ¿no? Que nosotros tenemos. Los participantes son los actores del territorio, como el Consejo de Coordinación Provincial o el Consejo de Coordinación Local, ¿ok? Que participan también en las reuniones. La municipalidad debe promover espacios y medios de participación, bajo distintas modalidades, igual, presencial, virtual, mixta, tomando en consideración las características de sus participantes. Lengua, materna, discapacidad, ocupación, etc. ¿Okay? Entonces aquí, de igual forma, en la parte regional o en el plan de desarrollo regional vamos a trabajar todo lo de la región, mientras que en la parte de desarrollo local concertado vamos a ver si es que es una municipalidad provincial o si es una municipalidad distrital. Y el tercer nivel es el nivel sectorial o institucional, ¿ok? Aquí nosotros hablamos, en este caso es un plan un poco más operativo y aquí vamos a tener planes a corto y mediano plazo. Punto número uno de los más importantes, el PSEM, que es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, elaborado por los ministerios y está articulado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Institucional, que es el PI, ¿no? Que define objetivos estratégicos y resultados de entidades públicas, y el POI, que es el Plan Operativo Institucional que desagrega el PI en actividades, metas físicas y financieras a corto plazo. El POI es el más pequeñito, sigue el PI, y bueno, de ahí tenemos ya los más grandes. Empecemos por el PSEM. El PSEM es un instrumento de gestión que representa la estrategia de mediano plazo de un ministerio, entendido como un organismo del Poder Ejecutivo que comprende uno o varios sectores, ¿ok? Que en este caso yo podría hablar de, por ejemplo, solamente el sector salud, y en su formulación los ministerios establecen mecanismos de coordinación con los gobiernos locales según sus funciones, las municipalidades. Es elaborado por el Ministerio Rector de un sector o conjunto de sectores y aprobado por el titular del ministerio. Se formula un horizonte también de 10 años, tomando como referencia los hitos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y los participantes son los ministerios y organismos adscritos al Poder Judicial. ¿Ok? Ahora, miren, aquí yo les estoy dejando una relación de todos los planes estratégicos sectoriales multianuales. Han sido aprobados recientemente entre el año 2023 y 2024, pero lógicamente aún son válidos, porque son planes que están estableciendo periodos de 5 hasta 10 años. Estamos hablando de periodos, por ejemplo, en el caso del Plan Estratégico del Sector de Economía y Finanzas, del 2024 al 2030, igual que en este caso el de Desarrollo e Inclusión Social, ¿ok? También tenemos el Plan de Desarrollo del Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, del Sector Cultura, ¿ok? Y también tenemos al Ministerio, en este caso, del Interior. Tenemos al MINSA, al sector salud, al sector transportes, al sector, en este caso, de energía y minas, ¿ok? Y ellos han establecido sus planes, como les decía, ¿no? Del 2024 al 2030, en cada uno de estos casos, ¿sí? Patricia, ahorita justo vamos a hablar, pero en realidad no es que haya una diferencia. El POI es mucho más chiquito y trabaja a un plazo menor que el PI, ¿no? Entonces, yo podría considerar ya actividades a corto plazo en el POI y luego también podría considerarlas en el PI si es que no voy a lograr cumplirlo en ese plazo o voy a continuar con esas actividades, ¿ok? Pero en realidad ambos son planes estratégicos bastante importantes dentro de cada una de las gestiones. Ya, solamente como un ejemplo, a ver, voy a intentar entrar a uno de los links para ver si funciona o no funciona no quiere entrar. Ahí está. Ya, ahí está. Como ustedes pueden observar, este es el Paint del Ministerio del Interior, ¿no? Miren, así se descarga. Con el acto resolutivo con el cual se ha aprobado, y aquí estaría como anexo este plan. Igual no los vamos a revisar ahora porque sería difícil, pero imagínense, este tiene 235 páginas, ¿ok? Ha sido aprobado en diciembre de 2023, todavía está válido.
Bueno, aquí definitivamente se va a establecer toda la problemática, ¿no? Miren, ustedes acá están hablando de variables prioritarias, de factores, la influencia, cuál es el futuro deseado, ¿no? Análisis de tendencias, riesgos, oportunidades, formulación de escenarios, aspiraciones para el sector, proyecciones, y aquí habla de políticas y planes coordinados. Objetivos estratégicos nacionales, formulación de objetivos, indicadores, el seguimiento, ¿no? Y ya la parte final que corresponde justamente a la articulación con el PCM, con el SINAPLAN, con las políticas nacionales, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros nos vamos al análisis deseado, que es la página 70, vamos a buscarlo rápidamente, baja mucho, a ver, ya. A ver, miren, acá dice, ¿no? Esta fase define, pueden, no sé si pueden leer, pero dice, esta fase se define desde la imagen del futuro deseado del sector, reflejando los cambios de bienestar, en este caso, y sus medios de vida, así como la mejora esperada, ¿no? El futuro deseado de las siguientes etapas, análisis del futuro, aspiraciones, construcción del futuro deseado. Bueno, como resultado del futuro deseado, que orientará el planeamiento estratégico sectorial, uy, no sé qué apreté acá, perdón. Análisis de tendencia, bueno, aquí definitivamente hablan de la parte social, tendencias globales. A ver, bueno, aquí hablan de toda la problemática que tienen. Miren, inseguridad, pobreza, violencia. Mm, bueno, acá está cada una de las actividades que se van a ir desarrollando para poder dar solución al problema, ¿no? Y igual van a tratar temas que ya tal vez han sido considerados en los planes anteriores, como la persistencia de la pobreza, incremento de inequidad dentro de los países, controles y riesgos del ciberespacio, crímenes organizados, disminución de las libertades relacionadas. Entonces, van a hacer un análisis de cada problemática que tienen y en base a eso poder buscar al final una solución. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo el dato. Y ahora justamente vamos a hablar de estos planes de los cuales su compañera preguntaba, ¿no? Que tenemos en este caso al PEI y al POI. El PEI, el PEI es el Plan Estratégico Institucional, PI por eso, es un instrumento de gestión que representa la estrategia de mediano plazo de la institución a fin de contribuir con el cumplimiento del plan, en este caso desarrollo multisectorial, o el plan de desarrollo regional concertado, o el plan que se articula según corresponda, o brinda la orientación estratégica de la entidad para lograr objetivos de nivel de resultado en el marco de sus funciones. Lo elaboran las entidades de la administración pública, en este caso las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿ok? Y lo aprueba el titular del pliego. Se formula con un horizonte temporal de 5 años, considerando los hitos del plan actual en el cual se articulan los acuerdos, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a cortar un poquito el periodo, ¿no es cierto? Estamos hablando solamente de 5 años en todo lo que nos vamos a planificar. Sí, Orlando nos pregunta, ¿todos tienen que estar articulados? Sí, exacto. Ahorita vamos a hablar justamente sobre la articulación. Y el plan operativo, en este caso, es un instrumento de gestión que presenta la estrategia del corto plazo, mucho más corto plazo de la entidad, a fin de implementar el PEI. Comprende la programación de las actividades operativas de inversiones necesarias para implementar las acciones estratégicas e institucionales del PEI durante su horizonte, ¿ok? Lo elaboran las unidades ejecutoras de las entidades de administración pública en coordinación con el órgano de planeamiento. También es aprobado por el titular de la entidad. Y el POI es un tipo multianual y anual en realidad. Generalmente el POI multianual se formula con un horizonte temporal de 3 años. Por ejemplo, nosotros trabajamos planes, todo lo que es programación de inversiones se trabaja en base a 3 años, ¿ok? Y debe usarse para orientar la asignación presupuestal del titular del pliego correspondiente. Y también se trabajan POI anuales que formulan un horizonte temporal de 1 año. Tenemos actividades anuales, sí, por ejemplo, el cuadro multianual se aprueba, pues, bueno, en este caso por 3 años, pero también en lo que son PACs o los procesos ya de contratación que trabajamos a nivel de planes de trabajo, estos se elaboran en base a 1 año nada más, ¿ok? Consideran actividades para 1 año. La entidad utiliza el aplicativo informático que establezca el CEPLAN para registrar y aprobar el POI multianual y el POI anual con el PIA, ¿no? ¿A qué se refiere con el PIA? ¿Qué es el PIA? ¿No? Es el presupuesto institucional aprobado, el presupuesto inicial en este caso, con el cual yo voy a aperturar el año y todo lo que voy a gastar durante ese año. ¿Este PIA puede modificarse? Claro que sí, se puede modificar tal vez porque hay mayores ingresos, se puede verificar porque se dan, en este caso, por parte del Estado, donaciones, transferencias, etcétera, ¿no? Entonces, aumenta el presupuesto y se pueden generar más actividades.
A la pregunta que su compañero nos hacía respecto a la articulación de las políticas y los planes mediante la cadena de resultados. En primer lugar, es importante saber qué es la cadena de resultados. ¿Ok? Ahorita yo les voy a mostrar un gráfico donde ustedes van a poder observar cómo se relacionan todos estos planes. La cadena de resultados. Las políticas y planes establecidos en la presente directiva se vinculan con el marco de una cadena de resultados. Los elementos estratégicos y operativos de las políticas y planes asocian a un eslabón de la cadena de resultados, generando un proceso escalonado para poder lograr los objetivos, en este caso, nacionales, ¿no es cierto? Donde el plan de desarrollo concertado lo vamos a ver como como un documento principal que va a establecer objetivos nacionales a nivel de impacto agregado, objetivos específicos a nivel de resultado final y acciones estratégicas de resultado intermedio. Y las políticas nacionales que van a establecer objetivos prioritarios a nivel de resultado final o intermedio y servicios de nivel de productos, ¿no es cierto? El PCEN, el PDCR y el PLC que establecen objetivos estratégicos a nivel de resultado intermedio, el PEI y el POI que establecen objetivos a nivel de resultado inicial o que representen medios suficientes a través de los cuales se entregan los productos del PEI. Constituye el primer eslabón de la cadena de resultados. ¿Qué sucede si de alguna manera yo no voy a trabajar de forma articulada estos planes? Ahorita les voy a mostrar algo, perdón. Si hablamos de alguno de los, les voy a hablar sobre los eslabones de la cadena de resultados porque estos van en la parte final del gráfico que sigue, ¿ya? Y van a ver la relación que guardan. En la parte de insumos, que son los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios, que pueden ser físicos, humanos, financieros, entre otros. Las actividades, que son el conjunto de procesos y operaciones mediante las cuales se va a generar un valor al transformar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Los productos, que son los bienes y los servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades, para el caso estricto de las políticas nacionales, y los productos estarán relacionados únicamente a los servicios. Los resultados iniciales que representan los efectos generados en la población a corto plazo como consecuencia del consumo de estos productos provistos por el Estado. Y las entidades públicas ejercen influencia directa sobre estos resultados. Esta es la articulación que se va a poder observar respecto a todos los planes y a lo que corresponde, en este caso, a la cadena de resultados. ¿Y por qué? Como ustedes pueden observar, tenemos al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que hablamos de acciones estratégicas, de objetivos específicos y de objetivos nacionales. ¿En qué me voy a basar yo, cómo se llama, para estas estrategias? Lógicamente, yo ahí voy a poder señalar ¿cuáles son? Lógicamente he tenido que hacer un análisis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de eso? Hablamos de acciones estratégicas porque vamos a crear estrategias de acuerdo a la problemática que se vaya dando por parte del Estado. Si yo tengo un problema, que por ejemplo es el tema de desnutrición crónica, lógicamente yo voy a empezar a trabajar toda una serie de actividades para poder dar solución a ese problema. ¿Voy a involucrar sectores? Claro que sí. Ahí, por ejemplo, va a trabajar la parte de salud, va a trabajar la parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener a dos ministerios que van a trabajar y ahí voy a empezar a establecer estrategias. Ya, ¿qué cosa puedo hacer? Como Ministerio de Salud, por ejemplo, voy a empezar a promover campañas para poder dar, no sé, vitaminas, alimentos, ¿ok? En este caso, en la parte que corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya tengo proyectos que en este caso de alguna manera van a buscar que las madres primerizas promuevan de alguna manera la lactancia. Voy a buscar, no solamente ahí voy a trabajar, como les decía, con salud, sino también con la parte de población vulnerable. Porque se entiende que esta desnutrición se da porque la mamá no tiene los recursos suficientes para poderle brindar, pues, una alimentación correcta al menor, ¿no es cierto? Para esas acciones, yo necesito de presupuesto, definitivamente, ¿no? Y por eso es que de alguna manera voy a irlo regulando. Ahora, del otro lado tenemos políticas nacionales. Y aquí nosotros vamos a trabajar con lo que corresponde. Voy a mover el puntero. Las políticas nacionales, que igual de la misma manera voy a plantear actividades operativas y servicios, ¿ok? Y objetivos prioritarios.
pero nosotros vamos a trabajar ahí actividades. ¿Voy a considerarlo como una política nacional? Claro que sí, el tema de la nutrición y cómo es que voy a empezar a atacarlo desde los diferentes puntos de vista y poder establecer ciertos criterios o ciertas soluciones. De ninguna forma yo voy a poder aquí alejar o separar completamente a las otras entidades como son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. En el caso de los gobiernos locales, ¿tienen actividades que están relacionadas a esto? Claro que sí, el vaso de leche, ¿no? Ellos se van a encargar de administrar este recurso. Ahora, de la mano, el gobierno regional podría crear tal vez un proyecto de alimentación saludable o de promoción de alimentación al niño o al bebé o no sé. Entonces, de alguna manera estamos conectando actividades. Ahí también vamos a considerar dentro de nuestros planes acciones estratégicas y objetivos. Acciones de qué es lo que yo voy a hacer y a dónde quiero llegar con los objetivos, ¿ok? ¿Cuál es la meta que yo me estoy planteando? Este PCEM, que estamos hablando en este caso de los planes estratégicos sectoriales, ¿ok? ¿No es cierto? Vamos a involucrar también a quién? A la parte del PDC relacionado con los planes de desarrollo regionales y locales, donde también se van a establecer estrategias y objetivos, ¿ok? De acuerdo a las actividades. Este PDC, por ejemplo, el gobierno regional, ¿qué va a hacer? También va a crear un PI y un POI, ya. No hablemos del gobierno regional, de la municipalidad, claro que sí. También va a plantear acciones y objetivos estratégicos. Tal vez la municipalidad dirá, oye, ¿sabes qué? Adicional al programa Vaso de Leche, vamos a ver que la Gerencia de Desarrollo Social empiece a dar charlas. Podríamos crear tal vez un proyecto de alimentación saludable, contratar a una nutricionista, contratar a un médico pediatra y que ellos se encarguen de brindar capacitaciones o controles médicos para poder medir el peso de los bebés, etcétera. ¿Ok? Y en las actividades del POI también. Estas actividades, por ejemplo, estos proyectos no necesariamente tienen que funcionar 3 años, 5 años, podría ser un año y después de eso poder analizar si realmente ha tenido o no resultados. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la parte de abajo que son las cadenas de resultados? Porque lógicamente, estas entidades tienen que, para poder cumplir con el vaso de leche, por ejemplo, necesitan de insumos, la leche y el cuáquer, ¿no? Que son de manera obligatoria para poder entregarles a los menores. Asimismo, podemos considerar actividades, por ejemplo, como les decía, campañas de promoción. Puede trabajar de la mano la municipalidad y la posta de salud. ¿La posta de salud le pertenece a la municipalidad? No, ¿le pertenece a quién? A la Dirección de Salud. ¿La Dirección de Salud de quién depende? Del gobierno regional. Pero a su vez, ¿la Dirección de Salud con quién coordina? Con el Ministerio de Salud. ¿Estamos relacionando las actividades? Claro que sí. Los productos. Cuando yo les dije, ¿no? Si ustedes requieren de algo, por ejemplo, yo quiero sacar un servicio de foliación, ¿ya? O de organización documental. Y en este caso, mi entidad, dentro de sus actividades, habrá proyectado el tema del ordenamiento, del archivo, la promoción y la organización del archivo, etcétera. Sí, entonces también se encuentra entre sus actividades, podría yo contratar a alguien para que haga eso. Los resultados iniciales, donde nosotros vamos a analizar cuánto de positivo tuvo esto. Por ejemplo, lo que les decía de las campañas, ¿no? Para la promoción de la desnutrición o hambre cero, por ejemplo, han habido proyectos, ¿no? Ya. Perfecto. Voy a tener que de 100 personas, 50 han asistido a la primera capacitación. Entonces voy a empezar a analizar, ¿realmente tengo un resultado? Sí, pues tengo un 50% que ya está siquiera preocupado y que vamos a empezar a accionar. Resultados intermedios. En el camino voy a ir aumentando. Tal vez la gente se va pasando la voz, va diciendo que mira, que las campañas son bastante interesantes, que hay por ahí sorteitos que te brindan información, es algo positivo. Perfecto. Mi resultado final. Ya, no habría reducido a 0 la desnutrición, porque sería imposible. Tal vez tengo personas en zonas altas, en zonas rurales, donde no tengo acceso fácilmente, pero sí en la parte urbana ya lo trabajé, ¿no? Entonces, ¿qué voy a considerar yo? Que en mi plan del próximo año, además de la parte urbana o la parte que corresponde al centro de mi provincia, voy a manejarlo en sectores rurales. Voy a aumentar, ¿no es cierto?, mis actividades. ¿Para qué? Para tener también un mejor resultado. Por eso les decía que a veces puede ser que yo haya considerado esas actividades dentro del POI, que es a corto plazo, digamos, un año. Pero también podría considerarlas en el PI, por ejemplo, por el tema de la falta de información o la falta de atención que van a tener esos sectores. ¿Sí? Y al final un impacto agregado, ¿no? Que el impacto es
¿Cuál fue la solución? Miren, yo les digo algo, muchas de las problemáticas que hemos tenido se han trabajado en muchos sectores y no han tenido el resultado final, o sea, el resultado al que se ha querido llegar. Y puede ser que no sea por desconocimiento, por falta de voluntad, sino que muchas veces las realidades son distintas. O sea, es muy fácil elaborar un POI. Por eso yo siempre digo, en el POI sean realistas. No pongamos de que yo quiero ser, yo veo en la visión de las entidades públicas, a veces ya algo muy soñador, ¿no? Vamos a ser la ciudad más reconocida a nivel nacional en índices de seguridad y turismo. No, pues no. O sea, al menos sí, tratar de promover el turismo, tratar de buscar la identidad nacional, qué sé yo, ¿no? Actividades pero que sean reales y resultados reales. Pero si nosotros exageramos, nosotros mismos nos desanimamos cuando vemos que no ha funcionado. Por eso, candidatos que trabajan en sus planes de gobierno sean realistas, ¿no? La articulación de estos sistemas se da porque las políticas y planes en el marco del SINAPLAN deben estar articulados y armonizados con el fin de implementar los objetivos de desarrollo nacional. En caso de políticas nacionales, contienen los servicios que se entregan a las personas contribuyendo a alcanzar sus objetivos y de esta manera mitigar un determinado problema público de alcance nacional en el mediano o largo plazo. Los servicios de la política nacional se articulan con el plan estratégico institucional de la entidad en virtud de que éste es el responsable de su provisión en el marco de sus competencias y funciones y en consecuencia es la que debe cautelar determinados atributos de calidad, llamados estándares nacionales, ¿no? Así como garantizar su cobertura necesaria. En la cadena de resultados, los servicios de las políticas nacionales se ubican en el mismo eslabón que las acciones administrativas estratégicas institucionales del plan estratégico del PI, por lo que se debe cautelar su concordancia, además de su adecuada entrega. Este es un circuito de articulación de los sistemas administrativos, además de la cadena anterior. De alguna manera vamos a ver cómo es que trabaja la parte de planeamiento, la parte de programación, la parte de formulación, de preejecución y la de ejecución, donde vamos a poder observar que diferentes áreas trabajan también de manera mancomunada. En políticas nacionales, planes estratégicos, planes operativos, el área de presupuesto va a trabajar de la mano con abastecimiento, con un APMI y con usuarios. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con proyectos de inversión, tiene que estar presupuestado, tienes que saber si es que realmente cuentas con, o vas a contar con la capacidad para poder adquirir todos los bienes que se necesite, los servicios también. La OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual, que justamente es la que se encarga de aprobar esta programación multianual y darle un constante seguimiento para cumplimiento y, bueno, el área usuaria, ¿no? La programación que se da a través del cuadro multianual de necesidades para un abastecimiento, en este caso, de cualquier producto o bien, bien o servicio que se desea adquirir. La formulación, que en este caso va a participar la parte de presupuesto sí o sí, porque justamente es el que trabaja el presupuesto multianual, la propuesta de presupuesto, okay, el PIA, ¿no? Que es el presupuesto en este caso con el cual vamos a trabajar al nivel de todo el año. La preejecución, que acá hablamos con el POI y el PAC, por ejemplo, lo que corresponde a contrataciones con el Estado. Y en la parte de ejecución ya, pues todo lo que son adquisición de bienes y servicios. También trabaja la parte usuaria, el abastecimiento y el presupuesto. Bueno, resulta importante señalar que el PI y el POI son planes del SINAPLAN, que concretizan la articulación del sistema administrativo. Los objetivos estratégicos institucionales del PI se articulan en las categorías presupuestales considerando los programas presupuestales orientados a resultados, mientras que las acciones estratégicas del PI se articulan a productos dentro del sistema de presupuesto público, ¿ok? Nosotros hablamos mucho del presupuesto multianual y es que en realidad lo que vamos a hacer es programarnos y eso es parte de la planificación. Te va a permitir a ti saber con qué recursos cuentas para poder, en este caso, atender esas necesidades, ¿ok? Estos puntos, que son 3, quisiera que me presten bastante atención. ¿Sabías que dónde se publican los planes de una entidad? Para los que no conocemos, si yo quiero saber, por ejemplo, dónde está el PI, dónde está el POI de mi entidad, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacerlo por transparencia. En los portales de transparencia hay una sección que se llama planeamiento de organización en el portal y ahí ustedes pueden observar que la entidad cuenta o no con estos ya publicados. Si no, también podrían pedirlos ustedes por transparencia, que les alcance por correo electrónico una copia del plan tanto, ¿no? Traten de ser bien concretos para que pueda ser atendida su requerimiento de información. Entonces, nosotros cuando entramos ahí a transparencia, que hay un link que se puede observar,
pueden ver los planes de las diferentes entidades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales, imagínense, tu totalidad. Segundo punto importante, ¿quiénes elaboran estos planes, no? Hace rato yo les hablaba que sí, pues definitivamente la gerencia de planeamiento va a tener esto a su cargo, pero esta gerencia convoca y llama a una comisión de planeamiento estratégico, en la cual participan funcionarios de alta dirección de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el ejecutivo, el órgano resolutivo, en este caso, designe, y pueden formar un equipo técnico integrado por representantes de miembros de esta comisión. Van a tener como función principal elaborar el plan de trabajo del PIPOI, revisar los informes de evaluación, priorizar planes o actividades, validar los documentos, ¿no? Este equipo técnico tiene la función de asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración. Ahora, ¿se puede contratar a personas externas para que lo elaboren? Sí se puede hacer, pero yo no lo recomiendo, porque yo considero que qué mejor que la misma entidad dentro pueda elaborar estos planes, porque ella es la que conoce las necesidades, ¿sí? Y por último, un anuncio bastante importante, yo les comento, ¿no? Para todos los que estamos en el área de planeamiento, el CEPLAN hoy en día tiene redes sociales y sus redes sociales están siendo bien amigables y bien comunicativas. El último comunicado que ha sacado de este año es que, por ejemplo, ya están en un periodo de presentación las entidades para poder aprobar y elaborar el Plan Operativo Institucional Multianual 2027-2029 y el cuadro multianual de necesidades. Entiendo yo que es para todo lo que corresponde a proyectos de inversión. Hay un plazo, sí, hasta el 9 de marzo, ¿no? Y se recomienda no esperar. Una vez que esto se emita al CEPLAN, porque si acaso el CEPLAN hace una suerte de orientación, entonces tú vas a tener que remitir tu plan y ellos te van a hacer posiblemente observaciones o verificaciones o te van a llamar a pedirte más información. Entonces tienen que sí o sí hacerlo. Recuerden que hay una fecha límite. ¿Qué sucede? ¿Me castigan? ¿Me sancionan? En realidad, bueno, no ejercen tantas sanciones, pero sí, lo que yo he visto que el CEPLAN hace es que cursa documentos a la entidad, al titular, y como que hace un pequeño llamado de atención, ¿no? Porque no está cumpliendo con la presentación de los documentos. Entonces, es el momento ideal para poder actualizar esta información. ¿Sí?